Hola a todos, bienvenidos a, creo que ya es el capítulo 11 de Pitch and Hunt Live, el mejor podcast live de todo Internet. No importa cuántas personas por la cuarentena estén haciendo un nuevo live, este es el lugar donde quieren aprender todo sobre emprendimiento y estar al día con lo más importante y relevante en nuestro mundo ahora de pandemia, coronavirus y tales. Hoy tenemos un súper invitado, ni más ni menos que a Santiago Aparicio de Fitpal. Para los que no conocen, Fitpal fue, digamos, nombrada como uno de los 30 negocios prometedores del 2020. Esto fue antes de que obviamente llegara maldito coronavirus a nuestras vidas. Y han hecho unas rondas de conseguir inversión bastante importantes. Es un emprendedor hecho y derecho, eh, digamos, de los de verdad. Así que muy pronto va a estar conectándose Santiago y apenas esté, le envío la invitación para que esté compartiendo con todos nosotros sus experiencias, respuestas. Hay bastantes preguntas interesantes y para los que no saben, pues en la barra de inferior, al lado de comentarios, a la derecha hay unas tarjetas con unas interrogaciones. Por ahí pueden enviar sus preguntas. Va a ser mucho más probable que las pueda hacer porque por ahí no se van a perder en el chat. Mientras tanto, quiero saber si tienen alguna pregunta sobre qué es lo que es Pitch and Hunt, por qué estamos aquí, etcétera, mientras se conecta Santiago. Y yo con todo gusto puedo ir resolviéndolas. Entonces, aquí ya está Santiago. Se me perdió un segundo. Acá está. Y ahí está. ¿Cómo vamos? ¿Todo en orden? Entonces, ¿qué, papá? Súper bien. Damas y caballeros, acá está Santiago, muy puntual. 7:02. Todo Bien, muy es bien, que a veces afortunadamente. el micrófono a veces de los AirPods me jode un poquito, no sé si me están oyendo bien. Yo estoy oyendo perfecto. Si ustedes pueden decir, mandar corazones, thumbs up, algo, para que sepamos. Pero yo oigo perfecto. Vamos. Ahí están jodiendo. A veces pasa eso que como que la primera... Sí, ahí ya nos está oyendo bien. Ya mejor. Sí, claro que sí. Listo, de una. Eh, antes de nada, tengo que hacer una pequeña respuesta sobre operativa sobre Pitch and Hunt. Dice Juan Rodríguez Dromer, apreciado André, no nos contestan en quiero entrar @Pitch and Hunt. Sí, lo lamento, Juan Rodríguez, la persona que estaba encargándose de ese email tuvo una calamidad familiar y, y- y lastimosamente eso desencadenó en que no se presentó a trabajar durante varios días y tuvimos que cambiarla. Entonces ahorita estamos un poco colapsados con todo ese tema. Es una infidencia, pero prefiero decirla a empezar como a marearlos pues de qué es lo que puede estar pasando con el mail. Yo espero tener el tiempo de poder mirarlo. Entonces ahora sí vamos a entrar con Santiago en materia. Yo ya te presenté al comienzo, pero igual se han unido un par de personas desde entonces. Preséntate, quién eres. Yo lo que tengo acá es que eres el CRO y cofundador de Fitpal. También eres el director de alianzas corporativas con Rappi. Y Fitpal fue nombrado como una de las 30 empresas prometedoras del 2020, antes de que pasara toda esta pandemia y calamidad. Entonces ahí va la primera pregunta, ¿qué es un CRO? Bueno, correcto. Entonces, nada, antes muchas gracias por tenernos y tenerme a mí puntualmente. Un CRO es un Chief Revenue Officer, es una forma más fancy para poder levantar capital de decir gerente comercial. Nada extraño ahí.
Y sí, realmente esa ha sido mi trayectoria. Yo desde que me gradué de la universidad he trabajado en ventas toda mi vida. Empecé estudiando economía, estudié acá en Bogotá y en Londres. Después volví y trabajé un tiempo en Nueva York haciendo risk assessment y descubrí que definitivamente no me apasionaban los Exceles. Primero porque no era muy bueno y segundo porque me gustaba más la capacidad de sentir que el crecimiento de donde yo estuviera, digamos, dependiera de mí mismo y eso es algo que las ventas eh, dan muy bien, porque en realidad la capacidad que uno tiene de hacer que las cosas pasen vía, ya sea levantando el teléfono y llamando o haciendo follow-ups de una manera muy estructurada, hacen que la cantidad y la calidad de los negocios que uno puede alcanzar dependan de, digamos, qué tan estructurado, pero a la vez qué tanto quiera trabajar. Y eso era algo que siempre me llamaba mucho la atención. Entonces, volví de Nueva York, posteriormente fundé un par de emprendimientos, todos se quebraron horrible, pero desde el principio tuve la fortuna de graduarme en la universidad con Felipe Villamarín, que es uno de los cofundadores de Rappi, antes de que empezara Rappi todo, en una empresa de Simón Borrero, que es el CEO, cofundador de Felipe, que se llamaba Gravity. Gravity, digamos, es como el precursor de Rappi, fue el primer software que se creó de la mano, digamos, de Simón y digamos que Gravity es la tecnología patentada del famosísimo drag and drop, que es este jalar a la canastica de Ujú. Rappi. Y esta era una compañía que se inventó más con la premisa de que las grandes superficies comerciales o los grandes retailers eh, compraran un marca blanca, entonces es decir, el Carulla, el Éxito, el Corte Inglés a nivel mundial, y entonces yo conozco a Felipe y le digo como, oiga, estoy mamado de mi vida en el sector financiero, me gustaría entrar en tecnología porque es algo chévere. Acá yo tendría por ahí 20, no sé, 3 años. Entonces conocí a Simón, me ¿Cuántos dice, tienes ahorita rápidamente? ahorita tengo 30 años, 30 años Perfecto. cumplidos. Entonces, nada, empecé a hablar con Simón, terminé trabajando en Gravity y digamos me uní muy temprano al proyecto. Me encargaron la parte del Corte Inglés, que era un tema uno del retailer más grande en España. Y pues todo iba muy bien, la compañía era súper, súper buena, pero en realidad todos los clientes que tuvo Gravity al principio fue, hoy en día también lo sigue siendo, pero fue súper exitosa, facturaba varios millones de dólares en menos de un año. Clientes de Gravity, Walmart, eh, Cencosud en Chile, Reliance en India. Para los que no saben, Reliance es como decir el grupo éxito, pero de India, que es una locura. Y todos estos eran clientes de Gravity. Pero el problema es que la fase 2 de Gravity siempre fue querer montar domicilios. Ese siempre fue como la visión de Simón y de Sebastián, que eran pues hoy en día los co-founders de Rappi, pero en ese momento lo que ellos querían hacer era montar domicilios, pero la respuesta al retail siempre era muy clara y fue como, oiga, ¿yo para qué quiero montar domicilios si los clientes van a mi punto físico? Ahí no hace como mucho match. Entonces en ese punto la empresa tocó como un stall y yo decido, ok, pues ya estoy en España y demás, pues voy a estudiar un máster, me consigo una beca en el IE, en la Escuela de Negocios de Madrid, en el Instituto de Empresa, hago ahí mi máster, me especializo y pues renuncio a Gravity. Durante mi máster monto un emprendimiento que se llamaba Curve Co., que es como un Victoria's Secret para... Aló, Eh, aló. pero me quiebro a los 6 meses. Espera un ¿Ahí me oye? segundo. Sí, creo que no necesariamente son los iPods, sino puede ser el teléfono. Dijiste que renunciaste a Gravity y vas a empezar a contar los siguientes pedazos de la historia y ahí nos quedamos. Correcto, correcto. Entonces Ya, ahí. renuncié Ujú. a Gravity y entro a estudiar en el IE, que es el Instituto de Empresa, la Escuela de Negocios de Madrid. Y ahí decido emprender. Entonces monto una empresa que se llama Curve Co., que es básicamente como eh, un Victoria's Secret para gorditas. Me ganó el premio emprendimiento allá, levanté una ronda pequeña de capital, mi primera vez levantando capital, como de 130.000 euros. Para los que quieran oír la historia ya más en detalle, hay un podcast de Empréndete, donde yo cuento toda mi historia súper detallada y con todas las ocurrencias chistosas y todo lo que me pasó.
porque pues uno empezando, de verdad, no tiene ni idea de qué está haciendo. Pero en términos generales, la empresa se quebró en 6 meses, tenaz. Entonces yo dije como, wow, no me he graduado todavía del máster, entonces tengo una oportunidad para emplearme. Afortunadamente yo podía usar como a mi favor el hecho de que yo tenía un buen nombre en el IE porque me había ganado el premio de emprendimiento, había sido relevante ese tema. Entonces me contacto con Dropbox a través de ellos y me contratan para un cargo regional en Latinoamérica para abrir todo el segmento B2B, para los que no saben es el segmento corporativo, en Latinoamérica. Entonces yo posteo este update de trabajo que tengo en LinkedIn, e inmediatamente me contacta Simón Borrero, el CEO y founder de Rappi, y me dice, wow, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué este nuevo cargo? Llamemos y me cuentas. Entonces hablamos, él me cuenta que acaban de hacer un spin-off de Gravity, y ese spin-off se llama Rappi, y acaban de entrar a una incubadora muy importante que se llama Y Combinator. Para los que no saben, es la incubadora de negocios más prestigiosa del mundo, y necesitan equipo. En ese momento, Simón me convence de volver a Colombia, yo vuelvo a Rappi y soy parte de los primeros 7 empleados de Rappi, pero con la fortuna, digamos, digamos, de no saber ni siquiera dónde yo estaba yendo, ¿no? Pero pues me tocó llegar a regalar donuts pues en la calle, que era lo que hacíamos a cambio de descargas, una locura. Y pues nada, me desempeñé mucho tiempo como el gerente comercial de marcas de CPGs, Consumer Packaged Goods, todo lo que es productos de consumo masivo. Posteriormente como Partnership Director, que es todo lo que tiene que ver con grandes negocios de superficies como banca, aerolíneas y todo lo que tenía que ver con esas alianzas estratégicas de Rappi. Me desempeñé, digamos, esos dos cargos directivos los 2 primeros años de nacimiento, desde 0 pesos hasta la primera ronda de $200 millones que lideró DST. Y en ese punto decidí como, pues, esto es una locura, yo siempre he querido emprender y realmente, pues, he visto y he aprendido de primera mano qué son todos los ingredientes que se necesitan para levantar capital. Ya levanté incluso capital de una vez. Y pues yo acá tengo todo el upside de aprender. Estoy haciendo como un MBA, el más increíble que puedo hacer en mi vida, que es montarme en un unicornio desde ceros, pero con el downside de que yo soy un empleado. Entonces, pues, a pesar de que ser un empleado en una empresa de estas puede ser un gran camino y mucha gente, digamos, que hoy en día entró conmigo, sigue allá y tiene unos cargos increíbles, a mí no era lo que me llenaba. Yo quería tener algo mío, poder sentir el orgullo de que todo lo que pasara en la organización dependía de decisiones que salieran de mí. Entonces, conozco a Julián Torres, mi actual socio. Él ya tenía la idea de Fitpal. Él en ese momento era el Entrepreneur in Residence, uno de los cargos que más me gusta de todos, que es la persona que le dan plata para que se gaste y se invente cosas en una incubadora. Entonces, entre esas cosas que se inventó él era Fitpal. Y nada, probamos un MVP. Digamos, mi impresión inicial, yo vi un post literalmente en Facebook de que ese producto se iba a lanzar. Exactamente vi el MVP. Para los que no saben qué es un MVP, es un producto mínimo viable para entender si el producto tiene sentido y empezar a escalar. Y en ese momento me contacto con él, le digo, oiga, esto es definitivamente algo que me llama la atención. Inicialmente yo quería tal vez explorar la posibilidad de invertir capital en Fitball y continuar mi trabajo en Rappi para, digamos, de alguna manera aprender lo que más pudiera y pasarlo a Fitball, pero resultó ser algo totalmente distinto, y entonces vi la oportunidad de hacer parte de Fitball desde ceros cuando se estaba consolidando. Entonces, pues nada, voy a donde Julián, hablo con él, me presento ante la junta directiva, les digo como, oiga, esto es un MVP que me interesa mucho, yo soy esto, he hecho estas cosas y quiero botarme al agua con ustedes. Entonces, termino, digamos, de cabeza con Julián en Fitpal. Los 2 primeros años de vida la crecemos, digamos, notoriamente. Trabajamos en 14 ciudades con más de, digamos, 12.000 usuarios, puntualmente levantando como más o menos un par de millones de dólares, 2,4 por ahí millones de dólares en los primeros 2 años. Y, digamos, lanzamos un producto corporativo que nos cambió la vida.
Ya posterior a eso, digamos, ocurre el COVID, nos toca cerrar literalmente una operación de 14 ciudades y 900 aliados en 12 horas, eso tenaz, un deshuesadero durísimo, pero tenemos dos oportunidades y dos opciones ahí. La primera de ellas es liquidar la compañía, o la segunda es intentar un producto totalmente digital. Entonces lo que decidimos es montar un streaming a través de la aplicación en donde la gente pueda tener acceso a clases en vivo. Nosotros no queríamos nada de contenido pregrabado. Esto ocurre hace 2 meses más o menos lo que les estoy contando. Entonces, efectivamente lo que hicimos fue lanzar este producto, direccionarlo a compañías, 100% como un producto corporativo, y en menos de 2 semanas logramos conseguir 30.000 usuarios en 5 países y de 17 compañías multinacionales hoy en día. Y pues hoy la realidad es que si nunca hubiéramos lanzado eso hace 2 meses, Fitpal se hubiera acabado, pero la realidad también es que Fitpal es otro producto nuevo, ya no es el de antes, ya no es una membresía, un pasaporte fitness para ir físicamente a lugares, sino es un lugar en donde los empleados de las empresas pueden encontrar bienestar, bienestar de cualquier manera. Entonces, nosotros entendemos el bienestar como varias dimensiones, nutrición, wellness, mindfulness, un montón de cosas que no solamente es lo físico, que era lo que es Fitpal, pero les cuento esta historia es simplemente para que vean un poco que uno piensa que el emprendimiento es como un camino hacia arriba y uno va subiendo cuando en realidad es un montón de problemas que a la vuelta de la esquina si uno no los ve como oportunidades, pues puede no desarrollarse en nada. Pero al final del día lo único cierto es que uno siempre no tiene nada fijo en este camino como emprendedor y el riesgo latente de todo lo que está ocurriendo es lo que a uno le permite por lo menos evolucionar. Si el cambio es bueno o malo, no sé. Muchas veces me he quebrado, otras no, otras cosas ha pasado, otras cosas chéveres y no. Pero en realidad lo único que uno puede apreciar de ese cambio es que tomar oportunidades en momentos de crisis es lo que realmente hace las grandes compañías. Bueno, es una historia absolutamente fascinante con un, digamos, cliffhanger, ¿cómo se dice eso en español? Como con un final de temporada en suspenso, complicado por el momento, pero yo siempre quiero rescatar una cosa de esta historia, es, a mí me impresionó cuando nosotros nos conocimos, que siempre la historia parecía un poco como el tema de yo no era bueno para las matemáticas, estaba no sé qué, nada, y efectivamente hay un momento en el que como que todo logra engranar y logras entrar en un patrón de éxito muy importante y muy empinado. Entonces, eso es como una cosa que quiero resaltar para los que nos están oyendo y viendo en este momento, que es, no hay que ver la vida como dual de estoy perdiendo, soy un perdedor, estoy ganando, soy lo máximo, sino como tú muy bien lo acabas de mencionar, todos los días aparece un nuevo problema y cómo nosotros estamos solucionando problemas diariamente es que logramos disfrutar de éxito. No, Entonces, y yo creo también eso, antes de que sigas, Andrés, es un tema súper importante, es, yo no soy especial, ni me considero exitoso, ni soy el mejor en nada, ni soy bueno, de hecho casi ni me puedo graduar de la universidad porque en economía yo era el peor y me gradué con un promedio terrible. Entonces no he sido un genio, no he sido el mejor en matemáticas, no he sido nada distinto, digamos, a una persona eh, no tanto resiliente, porque siento que es una frase que ya, una palabra que está muy quemada, como intentar, intentar, sino una persona adaptable. Y en realidad creo que lo que uno se entiende como fundador y como emprendedor es que hay dos cosas por las cuales uno puede, digamos, coger un problema y volverlo en una oportunidad. Y la primera es entender que hay mucha gente mucho mejor que uno. Entonces, la primera gran habilidad o el skill que yo aprendí a desarrollar desde muy pequeño fue entender que lo más importante es ser el peor del cuarto. Es decir, si yo me rodeo de personas, yo tengo que ser el peor ahí, porque si no, no estoy creciendo. Y el segundo gran skill es, estas personas siempre van a tener, digamos, habilidades muy puntuales en las cuales son muy buenas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me pasó desde la universidad. Yo estaba rodeado de gente que era muy hábil matemáticamente y en términos analíticos era muy crack. Pero cuando hay personas que tienen esos perfiles que en un solo lugar, ya sea un perfil financiero, un perfil operativo, un perfil técnico, son supremamente buenas en eso, también tiende a haber un problema de comunicación y de ego. Entonces, uno como fundador tiene que aprovecharse de eso. Entonces, uno encuentra un grupo de gente que sea súper buena y uno se convierte en ese lubricante. Yo siempre he dicho que mi trabajo es coger las personas buenas
y hacer que entre ellos pueda haber una comunicación perfecta donde quite el ego de la mitad, donde podamos entender cómo una persona se soporta con la otra, porque normalmente esas personas que son tan buenas técnicamente les gusta trabajar solas. Entonces el trabajo de un fundador no es ser el mejor, sino es ser un director técnico. Y el ejemplo perfecto es Pep Guardiola. Pep Guardiola no fue el mejor jugador de fútbol del mundo. De hecho, el man era súper, súper average, muy, muy estándar. Pero el man sí ha sido uno de los directores técnicos más, digamos, importantes de la historia, por lo menos con el Barcelona de Messi, por ahí del temporada 99 al 2002 y demás. Pero porque el man construyó ese equipo. Y yo veo el emprender de esa manera, es conseguir rodearse de cracks y ser ese lubricante para que puedan trabajar juntos y crear algo increíble. Entonces, eso es como un poquito la historia detrás de todo lo que ha pasado. Eso me parece un súper buen como conceptualización de lo que es emprender. Y se me fue la paloma de una cosa que yo quería decir al respecto ya. Me encanta que has tocado el tema de lo de la universidad porque mucha gente se queda como en ese tema de es que en la universidad no sé qué y Pepita siempre sacaba 10. Es como la universidad fue la universidad, ya esto es un nuevo día y acá en la vida real a todos nos juzgan como por la última vez que pasamos o la vez que pasamos al bate más recientemente y qué hicimos con esa oportunidad. Y ya que estabas hablando de personal, esta pregunta la quería hacer un poco más adelante, pero no la hicieron y está perfecta. Preguntan, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de contratar personal? Entonces, bueno, lo más importante es que uno no debería contratar personal basado en las capacidades técnicas que tenga una persona, sino en la capacidad que tenga de afrontar problemas muy rápido y aceptar errores. Entonces nosotros con mis socios siempre valoramos las personas que son capaces de reconocer muy temprano que la cagaron. De alguna manera suena muy cliché, pero emprender es lanzarse a un problema y aprender a cagarla rápido, barato y más seguido. Entonces lo más importante es encontrar a alguien resiliente que tenga ganas de aprender con esa humildad de decir, hey, yo la cagué y entre más rápido diga la cagué, ahí es donde realmente brilla esa característica, porque en lo que ya uno se vuelve bueno es en no cagarla en lo mismo. Entonces, los problemas ocurren cuando las personas no son capaces de identificar las cagadas y reinciden en ellas. Entonces, se quedan patinando. Entonces, yo creo que el perfil de contratación más grande y el mejor que uno puede tener es esa persona que está dispuesta a entender que si algún día quiere manejar el barco, le va a tocar empezar limpiando los baños, no porque sea algo jerárquico que uno quiera hacer, sino porque para estar en la punta uno tiene que haber pasado por todo para que en el momento en que le toque delegar entienda perfectamente todos los niveles operativos que se necesitan. Y para eso hay que tener dos componentes. El primero, entender que uno la va a cagar por mil, pero tener esa capacidad de entender dónde la cagó, primero para no volverla a cagar, y segundo, siempre para ser más eficiente en ese proceso. Entonces, para nosotros es súper importante esa capacidad de humildad y de resiliencia, que sé que suena muy cliché, pero en términos generales, son personas que normalmente, digamos, para serles súper honesto, no le tienen miedo a aprenderle a cosas. Hay gente que dice, uy, yo trabajo en tecnología, pero yo no sé echar código. No importa, aprenda, o sea, no pasa nada. No, hemos tenido personas grandiosas en la empresa que entraron graduados de administración de empresas y terminaron sabiendo SQL, pero no porque lo exigiéramos en Fitball, sino porque aprendieron. Entonces, una persona que tenía habilidades financieras para liderar una empresa salió pudiendo codificar dashboards, ¿cierto? En un programa que requiere entendimiento de datos y construcción de bases. No porque fuera bueno, ni porque lo contratamos para que supiera hacer eso, sino porque se interesó en aprenderlo y buscamos las herramientas para hacerlo. Entonces es algo que nosotros llamamos como el growth mindset. Nunca pensar que uno se las sabe todas ni estar encasillado en lo que uno cree que sabe. Excelente. Me parece brutal esa respuesta y para todas las personas que están uniéndose y pues se unieron, de hecho, desde que comenzamos este live, eh, quiero volver a presentar un poco. Estamos con Santiago Aparicio, CRO de Fitpal. Y este es el live de Pitch and Hunt. Alguien preguntó qué es Pitch and Hunt. Pitch and Hunt es una tienda multimarca de emprendimientos colombianos. Básicamente lo que nosotros hicimos es poner a disposición unas plataformas. Tenemos un e-commerce en el cual distintos emprendimientos colombianos del segmento de retail, diseño, gastronomía, moda, belleza,
simplemente por entrar a nuestra plataforma, tienen acceso a clientes potenciales. Entonces, es lo que estamos haciendo, pero también nosotros estamos muy interesados en educación y, y en crear emprendimiento. Nosotros nacimos de Shark Tank Colombia, básicamente, y es muy importante para nosotros devolver un poco como el conocimiento y las cosas que hemos recibido a las personas que están interesadas en este campo específico. Entonces, una pequeña salvedad porque tuvimos una introducción bastante interesante eh, de Santiago, que no pude decirles la dinámica de este live. Entonces, para yo poder hacer sus preguntas en vivo, en la parte de abajo hay una franja negra que dice comentarios. Literalmente a la derecha de esa cajita hay unas tarjetas con un signo de interrogación. Hagan sus preguntas por ahí para que tengan mayor probabilidad de ser respondidas en vivo. Y también tenemos unas preguntas que están desde antes. Entonces voy acá a retomar un poco a lo que vinimos, como dicen. Eh, esta es uno de los grandes éxitos de las preguntas que hacen en los lives y es cómo vio la oportunidad pues, de Fitpal y cómo aprende uno a ver oportunidades, cómo aprende uno a encontrar esas ideas o esas soluciones que uno Eso está es, necesitando para montar un negocio, por decir algo. eso para mí es como un tema que se ha vuelto como medio tendencia. Las personas creen que las ideas valen mucho, pero aunque no sea muy popular mi opinión en este sistema o en este, digamos, en esta pregunta, eh, yo considero que las ideas no valen nada. Y ya les voy a contar por qué, cómo eso se junta con Fitpal. Pero en realidad las ideas no son absolutamente nada sin ejecución al lado. Y esto es una gran lección que tienen que aprender porque las personas piensan dos cosas. Todo el mundo cree que tiene una idea de $1 billón en donde se puede hacer rico y entonces la primera impresión es no se la puedo contar a nadie porque me la van a robar, cual no tiene sentido. Y la segunda es, oiga, ya hay muchas ideas que están funcionando. Si yo entiendo que la diferencia de una idea está en la ejecución y no en la concepción, esto es una oportunidad gigante. Porque esto lo que quiere decir es que yo no tengo que tener grandes ideas. Tengo es que ripiar una idea que ya funcione, darle una mejor ejecución y listo, nos fuimos. Entonces así es como llegamos a Fitpal. Digamos, para que lo entiendan un poquito mejor, Google fue el 18º search engine del mundo, Rappi fue el séptimo, digamos, Everything Store que hubo centrado en food delivery, ¿cierto? Fitpal fue el noveno fitness aggregator. Y eso es para que entiendan que los líderes de las categorías no necesariamente son los primeros, sino son los que mejor lo hacen. Dicho esto, ustedes deberían poder aprovechar una buena idea que ya tenga tracción para poder cogerla, mejorarla y tener un producto superior en el mercado. Esto es algo que las personas no entienden y valoran demasiado lo que consideran que es una idea original, cuando en realidad eso es muy lejano de la realidad. No sé si ustedes se dan cuenta, pero ahorita si ustedes se pueden ver los emprendimientos más exitosos, por ejemplo, no sé, el startup ahorita más valioso de Y Combinator, aparte de Airbnb, se llama Stripe. Y Stripe literalmente es un rip-off de PayPal. Literal. Uh-huh. Hicieron un par de cositas distintas, pero en realidad son ideas que ya existen en el mercado y que la gente no quiere ni siquiera cuestionarlas. Fitpal nace de esa forma. Ya existía ClassPass en Estados Unidos, ya existía Gympass en Brasil. Nosotros simplemente quisimos hacerlo mejor y en Colombia. Y hoy en día podemos decir con mucho orgullo que tenemos cuentas que le quitamos a Gympass, como Mattel, como Roche, a nivel regional, porque hacemos cositas un poquito mejor y diferentes. Y hacer las cosas diferentes muchas veces tampoco ni siquiera quiere decir mejor, sino es que se acomodan mejor al tipo de clientes que tenemos. Nosotros dejamos de ser un fitness aggregator para volvernos realmente una plataforma que hace que las personas sedentarias se enamoren de una actividad, sea cual sea. ¿Para qué? Para que se muevan más. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? A través de clases en vivo. Entonces, todos esos paradigmas se rompen ejecutando, no buscando esa gran idea de rompiéndose la cabeza, sino lo que los invito es a que
busquen un área, una industria que les guste, porque lo que tienen que estar es enamorado del problema, y encuentren a alguien que ya lo está haciendo. Y vean, cuestionen por qué esa persona lo está haciendo así, y entiendan si lo pueden hacer un poquitín mejor o diferente. Y ahí empiezan a ejecutar y eso ya tiene la mitad del problema resuelto. Mucho mejor si es una empresa que ya existe porque ya van a garantizar que hay un mercado validado con tracción. Excelente respuesta, o sea, nada que agregar. Bueno, mentiras, una pequeña cosa. Para los que no lo saben, antes tuvimos un live con Ricardo Leiva en el cual discutimos un poco este punto y sin meterle como mucho matiz. En esa vez lo que decía Ricardo es, no busques ideas, sino busca soluciones, que es la forma, digamos, como breve de decir lo que tú acabas de enunciar. Es como, si se logra ejecutar bien y le soluciona la vida a las personas, ahí es donde realmente tienen algo. Entonces pregunta S. Romero B. ¿Cómo fue el proceso de la creación de la app? ¿Cuánto es el costo para hacer una? Entonces, esto también es otra premisa que creo que podría ayudar mucho a las personas que quieren empezar un negocio. Y es algo que yo hablaba con André antes de empezar el live. Y es, la gente cree que hay que gastar plata para hacer plata. Y eso es una mentira. Eh, Todo el mundo cree que para montar un startup se tienen que gastar una millonada creando una app, lo cual no tiene absolutamente sentido, porque lo que ustedes tienen que entender es que están probando una cosa y una cosa solamente. Cuando la gente habla de validar una idea de negocio, lo proponen como algo tremendamente ambiguo. Y yo me he cruzado con muchos emprendedores y muchas personas que ni siquiera entienden qué es validar. Entonces yo quiero ser muy claro en que cuando estamos hablando de validar, estamos hablando específicamente de demanda. Y cuando hablamos de demanda, hablamos de ventas. Acá no estamos hablando de una encuesta. Todo el mundo cree que lanza una encuesta, ¿tú comprarías esto? Y todo el mundo, sí, yo lo compraría. Eso no sirve de nada. Realmente lo que ustedes necesitan es dos cosas. Montar un landing page que les vale $8 en Squarespace con una pasarela de pago y lograr que la gente les pague por algo. Les voy a poner el ejemplo de Fitball. Montamos el landing page, $8 al mes, le pusimos una pasarela de pagos y les prometimos a los usuarios que les íbamos a dar todos los gimnasios de Bogotá a 100.000 pesos. ¿Qué ocurre? Pagan 10 personas y decimos, puta, que les vamos a decir ahora a estos manes, porque no tenemos el producto hecho. Entonces lo que simplemente salía un pop-up es, ok, estaremos listos en 30 días con tu producto. Se van a rayar, van a pasar un montón de locuras, pero el consejo acá es que emprender es encontrar problemas nuevos y más grandes cada vez. El real, y valga la redundancia, el real problema es no tener problemas nuevos. Si uno se queda patinando en el mismo problema, no está creciendo. Entonces, fíjense, si yo vendo en un día 400.000 pesos, o para el ejemplo de Fitpal, 1 millón, ¿cierto? Yo creé un nuevo problema. Y es que ya hay personas que validaron mi demanda con dinero, no con una encuesta, con plata física, y yo ya tengo 1 millón de pesos para poder solucionarles eso a esas personas. Y eso ya es el segundo paso. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Salimos a comprar membresías. Entonces compramos una de Fit for All, una de Spinning Center, una de Stark, una no sé qué, ¿verdad? Y obviamente en ese proceso, pues ya empezamos a ver qué funciona, qué no funciona, cómo negociamos y demás. Pero no les tengan miedo a validar la demanda. Nosotros, digamos, Dropbox lo dice exactamente igual. Lanzó un landing como, ¿quién se quiere inscribir en nuestro servicio para poder guardar archivos en cambio de una USB en un servidor? ¡Prum! 30 personas se inscribieron de una vez. Y ya la segunda fase, una vez ustedes validan demanda, es crecimiento, que ahí es donde también es súper ambiguo. Entonces, ¿qué se considera un buen crecimiento? Ustedes validaron demanda en el día 1. Entonces ustedes van a montar un MVP, que es un producto mínimo viable, que les va a costar máximo $20. Si no les cuesta $20, están haciendo algo mal. Y eso va a tener un botón transaccional, es decir, van a cambiar plata. ¿Por qué? Por el problema que ustedes están solucionando. Y se van a poner un timeline de 4 semanas. Cada semana el producto tiene que estar creciendo en ventas entre 5 y 7%. Eso es lo que se considera una atracción relevante para que cualquier inversionista se muestre interesado y podamos crecer de una manera sostenible. Un ejemplo muy básico de esto es si yo quiero montar un Uber. Si yo quiero montar Uber mañana, ¿cierto? No tengo que empezar a crear una plataforma y buscar choferes y crear la red o el marketplace de 2 puntas. Lo único que yo debería hacer es, a través de WhatsApp, decirle a mis contactos, mandar un broadcast message diciendo, tengo un servicio de chofer que vale 80.000 pesos el fin de semana. ¿Quién quiere? Apenas el primer man me paga,
pues yo soy el chofer y voy y lo llevo y entiendo y lo oigo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo tuve, no sé, un ejemplo, 10 compras de ese chofer por WhatsApp la primera semana, pues ya sé que la segunda semana voy a tener que crecer esa base en al menos 5 o 7%. Al principio es muy fácil, porque si ustedes facturaron 100.000 pesos, pues van a tener que facturar 110.000 pesos la semana uno, después 150.000 la semana 2, después 200.000 la semana 3 y el crecimiento, pero es que las curvas se ven supremamente empinadas al principio, porque crecer con poquita plata es fácil. Pero la atracción no viene de vainas ambiguas como una encuesta o algo así, sino viene de entender que las ventas están creciendo efectivamente todos los meses entre 20 y 30%. Entonces, lanzan un producto sencillo, se ponen un timeline de 4 semanas y en esas 4 semanas crezcan entre 5 y 7%. Si logran eso después del primer mes, están en un camino espectacular. Probablemente hay un product to market fit, el famosísimo product to market fit que se menciona en todos lados, y ya empieza la aventura. Pero pues si ustedes se dan cuenta, si todo fue mal y no lograron esa atracción, pues se gastaron 20 dólares, no 40 millones de pesos desarrollando una aplicación. Excelente. Y este live además está creciendo entre el 5 y el 7% cada 10 minutos, afortunadamente, lo que significa que a la gente le está encantando lo que estamos hablando acá. Y acá viene la parte 2 de esa pregunta anterior y es, ¿cómo acercarse a las marcas y lograr alianzas cuando estás iniciando el emprendimiento? Pregunta @de_piso Flores. Perfecto. Entonces, esto también es otra concepción que yo creo que está muy errada en el mercado y las personas piensan que ellos van a obtener algo sin dar nada a cambio. Y la realidad es que el valor es producto de valor. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer si tienen un servicio que vale la pena es entender que nadie los conoce y probablemente nadie va a querer trabajar con ustedes porque hay dos cosas que nadie entiende en el mercado, especialmente en B2B, que es el mercado corporativo, y es que las empresas juegan a lo fijo, a lo seguro y a lo comprobado. ¿Qué quiere decir? Que probablemente hay un estándar de mercado con el cual las personas que toman las decisiones no están poniendo en riesgo su trabajo. Entiendan que cuando ustedes hablan con empresas, si ustedes se sientan con el presidente o el director de marketing de Unilever o de Coca-Cola, no están hablando con Unilever o Coca-Cola, están hablando con el señor que tiene un cargo y que tiene unas métricas clave a su responsabilidad y que si la caga, el culo del man es el que está en la línea. Entonces, ellos no van a correr riesgos. Dicho eso, ¿por qué alguien querría probar algo nuevo para poner en riesgo su cargo o sus KPIs, ¿cierto? A cambio de nada. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, antes de recibir valor, entreguen valor. Y eso también, de nuevo, suena súper ambiguo, pero no es nada sencillo, regalen el producto. Nada regalado tiene problema. Entonces, ¿ustedes qué? Van a Coca-Cola, van a Pepsi, van a Koala y van a Procter Gamble, se sientan con el de recursos humanos, con el de marketing, con el de ventas, con el que sea, por LinkedIn, y le dicen, oye, te quiero regalar mi producto, probémoslo un mes. Entonces, pongamos el ejemplo de consumo masivo. Las dos empresas más grandes de consumo masivo son Procter Gamble y Unilever. Voy, me siento con Unilever, le regalo un mes de mi producto o servicio y eso me habilita para dos cosas. Primero, entender si las necesidades que tiene mi solución se acomodan a las del cliente. Y segundo, cuando me siente con Procter Gamble, ya le voy a poder decir que trabajé con Unilever. El man no va a saber que me están pagando o no, pero ya sabe que trabajé con él. Entonces, ese checkbox de, hey, el estándar de mercado tal vez está cambiando, se abre. Y uno ya no entra a decir, usted va a probar algo conmigo, sino yo ya lo probé con un cliente anterior. Y aquí es donde yo quiero invitar a la gente a que piense que un cliente no necesariamente es pago. Un cliente es una persona que está contratando sus servicios y les está cambiando por algo. Entiendan ese algo como si están regalando su servicio, como esa capacidad de mostrarle al mercado que ya trabajan con un grande. No cambien sus servicios por plata, cámbienlos por reconocimiento. Entonces, si yo pude trabajar con Unilever y le mostré un producto que funciona y logro hacer un caso de éxito con eso, y a Unilever no le cuesta un peso, ¿cierto? Pues efectivamente estoy logrando dos cosas muy importantes. Primero, le estoy diciendo al mercado que yo ya trabajo con alguien relevante en la industria y que tengo un caso de éxito para probar. Y segundo, probablemente en ese segundo encuentro ya voy a poder empezar a cobrar. Entonces, esa es la manera de romper el hielo. Entregar valor antes de esperar valor.
Excelente respuesta. Si alguien tiene contrapreguntas, comentarios, eh, adelante, ya saben, en la barra inferior negra a la derecha hay unas tarjetas con una interrogación. Esto me toca repetirlo porque hay mucha gente que se va conectando poco a poco y que no necesariamente entienden la dinámica de lo que estamos haciendo. Ahorita voy a hacer una pregunta de las anteriores y luego voy a lanzar la nueva sección del Pitch and Hunt Live, que son las preguntas candela. Entonces, Una. literalmente, yo llegué y llamé hoy a otros invitados que han estado antes y ellos hicieron unas preguntas, digamos, pesadas para Santiago que son sorpresa. Entonces no Buenísimo. se van a querer perder. Eh, Pregunta Andrés Leonhardt. Emprender con capital financiado, ¿hasta dónde puede ser bueno? Entonces, eso es una, digamos, una pregunta que tiene dos partes. La primera es bueno si el crecimiento es sostenible, es decir, si acerca a la empresa a la rentabilidad. Muchos, me incluyo yo y no incluyo a Fitpal, incluyo a Rappi en su momento, eh, con la onda de Silicon Valley de perseguir crecimiento desaforado, descuidamos lo que se llama un unit economics. Un unit economics es entender que si uno vende pan, pues no puede tener pan de vuelta. Tiene que sobrarle un poquito más para que el negocio crezca de una manera sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Acercándose a la rentabilidad. No al revés, que es como todas las startups antes de WeWork. WeWork fue el que marcó ese gran diferencial. Crecían por crecer, y es decir, quemando plata. Entonces, si abriéramos un PIG, ¿cierto? Un estado de pérdidas y ganancias, ustedes van a ver que al final del ejercicio, si yo vendo panes a 100 pesos y operar mi empresa me vale 100 pesos, el resultado es cero. ¿Listo? Cero al bolsillo para los accionistas. ¿Qué ocurre con las startups? Las startups, muchas de ellas, y sigue siendo esto una tendencia, venden a 100 pesos, pero operar les vale 300. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál queda? El resultado final queda menos 200, es decir, queda un hueco. Ese hueco con que se llenaba, con capital de inversión, con inversionistas. Y la apuesta muy grande es como cuando seamos lo suficientemente grandes, nos encargamos de solucionar ese problema. Pero negocios como WeWork, la salida a bolsa de Uber, han demostrado que eso es más difícil de lo que parece. Entonces, ahora el nuevo, como The New Black en Silicon Valley, lo que está de moda ahora es ser rentable, porque entendieron, por fin, que la rentabilidad es algo tremendamente importante. Y Fitpal también cayó ahí en su momento, y Rappi también cayó en su momento, en perseguir crecimiento desaforado. Entonces, al perseguir capital de un inversionista, ¿hasta dónde vale la pena? Primero, entendiendo que uno tiene que tener un negocio que tenga sentido financiero. Es decir, que uno no compre pan para vender pan. ¿Listo? Que haya un margen cómodo que nos permita soportar el crecimiento y que acerque a la empresa a ser rentable. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es entender uno por qué está cambiando ese crecimiento, ¿cierto? Entonces, si uno como fundador está a cargo de un negocio, todos los que saben acerca de venture capital o de inversión capital de riesgo, ¿cierto? Les van a decir a ustedes fondos, ángeles, individuos, lo que sean, si tienen idea de lo que están haciendo, les van a decir que nadie invierte en una empresa, invierten en un equipo. ¿Qué ocurre? Ese equipo tiene que tener una capacidad de llevar ese negocio adelante y por ende un interés. Entonces, si yo estoy invirtiendo en el caso de Fitpal, no en Fitpal, sino en Santiago y Julián, a mí me interesa que Santiago y Julián tengan, digamos, un stake grande en la compañía, que tengan carnecita en el asador. ¿Listo? Es decir, que les duela si Fitpal le pasa algo, que estén apostados, ojalá Sí, en que el no dado vayan a adelante. jugar con mi plata y ya. Exacto. Y dos, que si esto sale bien, pues que ellos sean los más beneficiados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en términos generales, lo que necesitamos para jugar con plata de inversionistas y hasta qué punto es bueno jugar con esa plata son dos componentes. Un negocio que tenga un camino hacia la rentabilidad y sostenibilidad claro y conciso. Y dos, un equipo fundador que tenga carnecita en el asador. Que le duela que esta vaina no salga adelante y que si sale, sean los que más ganan. Eso en términos de una composición accionaria se conoce como equity. Por ende, los fundadores son los que tienen que tener mayor cantidad del negocio en términos, digamos, como porcentuales. Entonces, si yo les dijera, voy a entrar ya un poquito a aspecto técnico, pero si habláramos de
la primera gran ronda de financiación de una startup, que es lo que se llama la Serie A, se esperaría que el equipo fundador tuviera al menos el 80% de la compañía, ¿correcto? Entonces, para responder la pregunta de una manera muy clara, ¿hasta qué punto es bueno jugar con capital? Hasta el punto en que uno sepa que cumple con las características que los inversionistas buscan, y que cuente con un negocio que no necesariamente tiene que ser rentable ya, pero que tiene un camino claro hacia la rentabilidad. Ahí tomando una cosa que acabas de decir y con otra respuesta anterior, me gusta mucho esa metodología que tú tienes o pues que tienen en el equipo de Fitpal. Y pues bueno, no solamente el equipo de feedback, pero pues en este caso tú eres el que estás representando la empresa y dándonos este conocimiento de pensar las cosas en checkboxes, en listas de chulitos. Es como una muy buena forma de crecer, creo yo. Es como si uno se va trazando, a fin de cuentas son metas, ¿no? Es como voy a Correcto. lograr esta meta que es importante para esa persona que me va a comprar mi producto y me va a ayudar a escalar para poder después tachar esta otra cajita que va a ser importante para la persona que me va a invertir más adelante. Y se va armando como poco a poco, digamos, ese Tetris de la empresa para seguir creciendo. Correcto. Entonces, ahorita de hecho respondiste una de las preguntas, Candela, que tenía, que era, ¿qué opinas del movimiento levantar capital exponencialmente, tipo emprendimientos a los que les apostó SoftBank, contra crecer orgánicamente y tener empresas más sólidas? Entonces, pues la respuesta ya quedó hace 3 minutos y 47 segundos. Pregunta Candela número 2. ¿Cómo descubro cuál debe ser mi estrategia para crecer mis ingresos? Si soy B2C, o sea, negocio a consumidores, o si soy B2B, como dijiste antes, sector corporativo, negocio a negocio. O Correcto. otra posibilidad que exista. Entonces, ahí yo soy me uno mucho a la mentalidad deportiva. La mentalidad deportiva, cuando ustedes compiten en cualquier tipo de deporte, primero van a entender que los deportes de equipo tienen, y específicamente los más exitosos, tienen una mentalidad siempre a la ofensiva. ¿Y a qué me refiero con la ofensiva? Con que las estrategias no son frases ambiguas en papeles que nos permiten tomar decisiones. ¿Listo? Las estrategias son decisiones que podemos tomar con data real. Y la data real tiene que apuntar a una sola cosa, y es crecimiento cuantificable. ¿Listo? Crecer más no es ser más famoso. ¿Listo? Entiendan una cosa, ser famosos es muy diferente de ser ricos. Ustedes pueden salir en todas las revistas del país y su negocio por dentro puede estar en llamas. ¿Listo? Es muy distinto y desafortunadamente eso toca aprenderlo de primera mano. Ustedes pueden ser la portada de Forbes y definitivamente tener un negocio que no tiene sentido, porque lo que se requiere para ser famoso es que la gente quiera hablar con uno, pero eso no quiere decir que uno tenga un gran negocio. Son dos cosas distintas. Hay una frase que a mí me encanta, que la usan mucho en Silicon Valley, que dice: a startup can make you famous, but only a scale up can make you rich. Lo que quiere decir eso es que una startup puede hacer famoso a cualquiera, porque uno es capaz de armar, digamos, un abrebocas a partir de cualquier idea controversial, pero solo un negocio escalable realmente crea valor. Entonces, para eso, y para responder la pregunta, es: pongan un time frame de 4 semanas y, de nuevo, vean las brechas de crecimiento en ventas semana a semana. Entonces, check número 1, ponen la hipótesis que creen que van a funcionar. Voy a ejecutar, no sé, una estrategia de ventas outbound, ¿cierto? O inbound. Para los que no saben, outbound es llamar en frío, inbound es crear contenido para que la gente lo busque a uno durante esta semana. ¿El resultado de esa semana qué es? ¿Crecí 5 o 7%? Si la respuesta es sí, es continúe haciéndolo, va bien. Si la respuesta es no, es cambie estrategia. Entonces, tengan un listado de hipótesis, se dan una semana de tiempo, y si las ventas cambiaron entre 5 y 7%, check, van bien, Algo está sigan bien. haciendo lo que hacen. Si no, cambien. Esa es la estrategia. Fantástico. Tengo una pregunta más logística y es, este live está absolutamente espectacular, creo que la gente está muy contenta, yo definitivamente lo estoy aprendiendo bastante, pero no sé si tienes más tiempo que los 10 minutos que nos quedan. Claro, sin problema. Listo, excelente. Entonces, con eso puedo programar algunas preguntas para la segunda parte y remate del programa. Entonces voy a hacer ahora preguntas que tenemos acá. Pregunta Camila Camargo Mora. Siempre tuve la duda de por qué nunca estuvo Bodytech, digamos, involucrado con
Fitpal. ¿Son cerrados ellos? Entonces, eso es una gran pregunta. ¿Qué ocurre? Cuando uno tiende a crear disrupción en una industria, pasan dos cosas. Entonces, la primera de ellas es que va a haber muchos detractores. Y los detractores son personas que no quieren que uno haga parte de ese modelo de negocio, probablemente porque están liderando esa categoría. Y ahí, digamos que es muy respetable las dos posiciones. Nosotros tenemos una relación muy chévere con Bodytech. De hecho, sus fundadores son Nicolás Loaiza y Gijola Iacardi, grandes emprendedores. Para los que conocen la red de Endeavor, ellos están en la junta directiva y son un amor de personas, realmente nos súper bien. Y la respuesta de por qué ellos no le querían apostar a Fitpal es tal vez la misma respuesta por la cual muchos emprendimientos se quiebran. Y lo que yo diría es, ellos dos tienen algo claro y es que Fitpal no es su foco. El core, el negocio de ellos, el núcleo, no está en tener un portafolio de mil cosas. Ellos ya saben cuál es la fórmula mágica de lo que ellos tienen y venden fitness de alta categoría en retail tremendamente específico para personas que tienen ingresos elevados. Eso puntualmente es lo que hace Bodytech. Para los que han ido a Estados Unidos es como si fuera Equinox. Listo, es fitness de lujo. Punto. Eso es lo que ellos hacen. Para eso no necesitan a Fitpal, para eso no necesitan a nada, para eso necesitan foco. Entonces, lo que ocurre y por qué traigo las startups a colación es porque cuando uno se encuentra con un equipo tan enfocado en que realmente lo que debe hacer es el núcleo de su negocio y no nada más, pasan cosas extraordinarias. Entonces uno se da cuenta que Bodytech no es el líder por casualidad. Bodytech es el líder porque se han enfocado en lo que ellos saben hacer años y años y años y años y años. Y después de 2 décadas tienen el negocio más importante de Latinoamérica después de SmartFit en ese concepto porque simplemente no se han querido descarrilar de ahí. El mensaje es, Bodytech nunca estuvo ahí porque sus founders son tan enfocados en lo que saben hacer que entienden que el crecimiento viene del foco. Eso pasa con muchas startups y me incluyo, yo también he cometido ese problema, ese error muchas veces. Como queremos hacer de todo para entender si algo nos revienta, nos volvemos buenos en muchas cosas, pero no magníficos en nada. Y esa es la receta perfecta para quebrarse, porque uno termina con un portafolio de mil cosas que no agregan valor y definitivamente descuida su foco. Entonces, el motivo por el cual Bodytech nunca estuvo en Fitpal es porque Gigiola y Nicolás entendían muy bien que el foco de ellos no tenía nada que ver con Fitpal. Ellos no venden variedad ni flexibilidad. Ellos venden las instalaciones de lujo más importantes del continente a personas que pueden pagarlas. Punto. Y ahí no cabe Fitpal. Entonces, eso también es un gran aprendizaje. Ejemplo perfecto. Eso podría prestarse para una gran historia en medios, para polarizar, para decir que es que el grande no le creyó al chiquito y montar por detrás una historia de Blockbuster y Netflix, que de nuevo los puede hacer muy famosos y ustedes los pueden aprovechar. Pero el trasfondo y el mensaje es, en verdad, es que las grandes compañías se crean con foco. Ese es el motivo por el cual Bodytech nunca fue parte de Fitbit. Fantástico. Acá creo que tenemos tiempo para una más, pues obviamente todo depende de qué tan larga o corta sea la respuesta. Vamos a poner, acá ponen comentario, SR Romero, Pitch and Hunt, excelente live, guárdenlo por favor. Claramente va a quedar guardado y de hecho va a quedar publicado apenas colguemos acá. Y también los vamos a poner en nuestro canal de YouTube, etcétera, así que no se preocupen, pueden relajarse con el tema. Eh, Esto me gustó. Ávila Carlos, ¿cómo estructurar un cold email, es decir, un correo electrónico en frío cuando se está levantando capital? Para los que no saben lo que viene siendo un cold call o un cold email, es básicamente llamar o escribirle de la nada a un prospecto o alguien con el que uno quiere hacer un negocio y contarle lo que uno hace. Correcto. Entonces, yo creo que antes de entrar al cold call, hay que entender que nosotros estamos en un mercado donde la atracción en inversión ha cambiado un poco. Entonces, ustedes tienen que entender que lo que falta no es plata, lo que falta son grandes emprendedores. Por ende, siempre va a haber necesidad de gente que quiera emprender. La plata siempre va a estar disponible. Todo el mundo quiere multiplicar su plata. Lo que hace falta es gente que sepa cómo multiplicarla. Y por ende, un gran cold email o un email en frío o una llamada en frío no depende de la capacidad que ustedes tengan para deslumbrar a la otra persona del otro lado de la llamada, como mucha gente cree,
sino de la capacidad que tengan para de una manera tremendamente específica botar en dos líneas los datos que un inversionista necesita oír para que ustedes puedan tener una llamada con él. ¿Cuáles son estos datos mágicos? Los datos mágicos son revenue, es decir, ventas que tienen, lo que se conoce como el MOM, que es Month on Month Growth o crecimiento mes a mes, el famoso burn, que es la quema de capital que tiene el negocio, ¿cierto? Y probablemente, no sé, eso ya depende mucho del modelo de negocio, que si el churn, si no el churn, si, o sea, un montón de métricas que va a depender si ustedes son un marketplace o un e-commerce o lo que sea. Pero en términos generales, lo que el inversionista quiere saber en tres líneas es cuánta plata producen, esa plata está creciendo o está decreciendo. Claramente queremos ver un crecimiento. Como ya les dije, ojalá que esté creciendo 20% mes a mes. Ese es como el sweet spot. Y tercero, cuánta plata están quemando al mes. ¿Por qué? Porque en un cálculo de servilleta yo puedo saber dos cosas. Ejemplo, si yo tengo el emprendedor A, no me importa si se llama Santiago o Juliano o lo que sea, lo que necesito entender son tres cosas. Una persona que sea capaz de decirme que tiene un negocio en donde la plata que yo meta va a durar y que pasen dos cosas después de que yo meta la plata. Uno, que el negocio cueste muchísimo más, ¿cierto? La cifra mágica que tienen los inversionistas en la casa, para que ustedes sepan, es 10x. 10x es lo que todo el mundo cree. Si yo meto 100, quiero sacar 1000, ¿cierto? Ojalá ya lo que venga después es mucho mejor, pero eso viene de la capacidad de entender de cuántas ventas tienen, cuánto están creciendo esas ventas y cuánto queman cada mes. Para hacer un ejemplo muy puntual. Si yo meto 100 pesos, ¿cierto? Y tengo una compañía que está creciendo al 10%, ¿cierto? Y quema 50 pesos al mes, y yo soy un inversionista, yo puedo saber dos cosas. Mis 100 pesos van a durar 2 meses. ¿Sí o qué? Porque queman 50 cada mes. Y crecen 10% mes a mes. Entonces, si la compañía facturaba 100 pesos, ¿cierto? Mis 100 pesos va a ser que facturen 120 pesos, es ni siquiera 1x, es 0.2x y les va a alcanzar para vivir 2 meses. ¿Eso es una buena compañía? No, no cumple con las características que yo busco. Entonces, el cold email o el cold call es la capacidad no de ser un crack convenciendo a la gente, sino la capacidad de mostrar a la gente que yo tengo un gran negocio. Por eso mi reflejo y la forma de ver las cosas, y de nuevo, yo siempre he caído en estos errores y se los cuento no porque nunca los haya hecho, sino al revés, porque los he hecho un millón de veces y me tocó aprender las patadas. Uno no convence inversionistas por enredarlos, ni por ser más querido, ni por ser buen tipo, sino por tener un gran negocio, porque los números abren solos. Entonces, mi consejo sería, el mejor cold email que pueden crear es uno que muestra un gran negocio, en tres cifras. ¿Cuánto facturan? ¿Cuánto crece la facturación? ¿Y cuánto queman? Punto final. Y si esos números son los que quieren oírse, van a poder sentar desde con el ángel inversionista más chiquito hasta con el fondo de capital privado más grande del mundo. Fantástico. Vamos a seguir, para los que nos están viendo o acaban de llegar, ya casi nos van a echar acá de la primera parte del live con Santiago Aparicio, que ha sido absolutamente espectacular. No puedo agradecerte suficiente haber venido porque nuestra comunidad está muy, muy contenta de tenerte. Entonces, No, muchas ahorita gracias voy por a la acabar la invitación. llamada, siempre bienvenido. Y entonces voy a terminar esta primera llamada y volvemos a conectarnos en un minuto o algo así por el estilo, que es lo que yo me demoro en ponerle la portada, que todo quede súper bien. Este primer live guardado en nuestro Instagram para que como todas las personas que dijeron antes quieren seguir viéndolo, repasándolo, porque hoy han habido datos realmente como muy fuertes e importantes. Y continuamos con más preguntas en vivo, con más preguntas de antes y también inclusive con preguntas no tan serias, eh, para que no se las Listo. pierdan. Entonces, ya nos vemos. Gracias. Súper, perfecto. Bueno, ya estamos en la parte 2 del live con Santiago Aparicio acá en Pitch and Hunt Live. Hoy hemos estado hablando de levantamiento de capital, de crecimiento de ventas. Santiago ha sido probablemente el, creo que de nuestros invitados, el que ha dado más datos, más cosas específicas que ustedes pueden implementar en sus negocios. Y definitivamente por eso no se van a querer perder esta segunda parte. Vamos a continuar con él, que ya está acá. Y vamos a
comenzar ni más ni menos que con nuestra tercera pregunta, Candela. Listo, súper. Entonces, acá va, hecha. Entonces, acá ahora sí va la pregunta. ¿Cómo escalo un negocio que está basado en productos que son commodities? Correcto. Entonces, yo creo que lo más importante es que una de las cosas que más se ignoran en el mundo de las startups y de los negocios en general es un factor súper importante que se llaman los network effects. Y es la capacidad de apalancar el negocio sobre negocios o mercados ya crecientes. Esto aplica no solo para commodities, sino para cualquier negocio. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero montar un negocio, ¿correcto? De, por decir algo, Truora, pongamos el ejemplo. Es una gran startup de un amigo mío y mentor que se llama Andrés Bilbao, y él lo que hace es background checks, es decir, verifica identidades para que las empresas sepan que las personas con las que están haciendo negocios están con todas las de la ley, digamos, validadas. Entonces, ¿qué hace él muy inteligentemente? Él entiende que el negocio de él, que es evitar fraude básicamente, está soportado sobre un mercado creciente. Entonces, lo que él busca son olas en las cuales subirse. Entonces, ustedes tienen que buscar la ola de su mercado. Si yo soy Truora y hago que mis clientes sean Uber, Rappi, Didi y Corner Shop, yo voy a crecer a la velocidad que ellos están creciendo. Y eso es algo que mucha gente ignora. No se suban en empresas ni en negocios ni en mercados que estén estancados, sino al revés, tienen que ir con la corriente y subirse en negocios que tengan un crecimiento exponencial para que su crecimiento sea incluso soportado y mayor a este. Entonces, para esto, creo que uno de los conceptos más importantes que alguien puede entender es qué significa, digamos, lo que es un interés compuesto, ¿cierto? Que eso es lo que trae el crecimiento exponencial y es porque los bancos son ricos. Entonces, el interés compuesto es un concepto que todos tienen que entender a la hora de montar un negocio. Si yo tengo una tarjeta de crédito, ¿correcto? Y yo tengo un interés del 10% efectivo anual, eso es una locura, eso no existe, lo que estoy diciendo es para efectos del ejemplo, un interés normal es más o menos del 2% en Colombia. Quiere decir que del monto que yo tengo en la tarjeta, el banco me va a cobrar 10% cada mes. Entonces, si yo me gasté 100 pesos en la tarjeta, yo le debo al banco 10. Pero si el siguiente mes yo no pagué, como hacemos la mayoría, y tengo 200, pues le debo el 10% de esos 200. Entonces le pagué 10 antes y ahora 20. Entonces la curva de crecimiento del banco en ingresos sería 10 y 30. ¿Sí entienden? Entonces se empieza a componer el interés. El interés compuesto es tal vez el concepto más importante que pueden entender. ¿Y por qué me voy tan lejano explicando este concepto? Es porque el interés compuesto funciona perfecto en las ventas. Si ustedes consiguen clientes que estén creciendo a una velocidad de doble dígito, que tienen negocios en el mercado, que ya estén comprobados, su producto va a crecer a esa velocidad. Y si tienen dos de esos clientes, pues a esa velocidad, a la dos. Entonces, imagínense la velocidad de crecimiento de Truora, donde Rappi los usa para verificar rapitenderos y los rapitenderos están creciendo a lo que da porque se están expandiendo mucho. Si lo que ellos usan es verificación para choferes de Uber y de Didi, entonces ustedes ya tienen un efecto compuesto a la tercera potencia, ¿cierto? Porque tienen tres compañías que están creciendo a doble dígito. El crecimiento de Truora es, yo voy a tener el número de background checks que tenga Rappi, Uber y Didi sumado al crecimiento de sus empresas. Entonces, fíjense que acá lo más importante no es que mi mercado creció rápidamente, sino que mi producto se montó a una ola que ya estaba creciendo. Entonces, el mensaje es, de pronto, no tiene sentido salir a vender hamburguesas, sino de pronto sale, es que Rappi me compra hamburguesas. Entonces, no piensen tanto, y con eso es el mensaje de Network Effects tan importante, no piensen tanto en el mercado de consumidor final, sino en los, digamos, canales que ustedes pueden meter su producto para que se llegue al consumidor final. Porque si esos canales están creciendo de manera acelerada, su producto por definición va a crecer a esa misma velocidad. Entonces, esa es la manera más rápida de crecer. Y ahora viene la segunda parte del problema.
esta se me acaba de ocurrir a mí, pues la pregunta para el live. Y es, ok, magnífico, yo estoy haciendo las vainas bien, me monté en estos, o seguí estas instrucciones y estoy creciendo con estos monstruos, pero entonces eso obviamente va a tener unas consecuencias en mi operación de que va a necesitar contratar un cojonal de gente, digamos como prever qué tipo de conejos pueden saltar del sombrero, porque van a ser unas, digamos, unas mareas duras y a fin de cuentas uno tampoco le quiere quedar mal ni a Didi, ni a Rappi, ni a todos los que hemos nombrado. Entonces, cuéntame un poco, en el caso de ustedes, ¿cómo hicieron para prever esas cosas? Y también, me imagino que no simplemente no dijeron, ah, tengo una bola de cristal y esto es lo que va a pasar, sino también cómo se adaptaron y cuáles fueron esos retos que les salieron a ustedes. Listo, entonces esto no es de color de rosa. Uno puede hacer apuestas y a veces no salen. ¿Cuál fue nuestra apuesta de Network Effects en Fitpal? Yo tengo 900 gimnasios aliados y por ende, cada gimnasio tiene una base de clientes que potencialmente es mi base de clientes. Porque la premisa es, yo entrego, ¿por qué pagar un solo gimnasio si puedo ir a todos? Entonces, esa apuesta de Network Effects al principio, cuando lo hicimos B2C, es decir, de cara al público, no funcionó, porque lo que ocurría es que el gimnasio sentía que éramos una amenaza, entonces no, nos bloqueaba. En cambio de crecer con ellos, nos decía, yo para qué carajos quiero que usted crezca si usted me va a desacabar. Uh ¿Listo? -huh. Entonces dijimos, mierda, esta apuesta de Network Effects no nos funcionó y el crecimiento de la compañía se estancó. ¿Cuál fue realmente esa segunda apuesta de Network Effects Growth que nos hizo crecer? Una empresa. Si yo me demoro lo mismo convenciendo a un consumidor que a un director de recursos humanos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el consumidor me desbloquea a él y probablemente su novia o al que le cuente, versus el director de recursos humanos me desbloquea 100, 500, 10,000 empleados. ¿Listo? Y cada uno de esos empleados le dice al otro empleado, oiga, ya probó Fitpal, entonces no solamente nos montamos en la ola del crecimiento que tenga la empresa en empleados, sino una segunda ola, que es, trabajamos en Colombia, pero podemos expandirnos a nivel regional. Entonces, venga, tenemos una plataforma digital ahorita post-COVID, sus empleados en Colombia la tienen, ¿por qué no la montamos en Costa Rica, Perú, en Ecuador, en Chile, si usted tiene sucursales en todos lados? Esa es la segunda onda que nos montamos. Entonces, con esto vienen problemas. Y acá, esto es lo que realmente ustedes quieren en su empresa. Y es el mensaje que estaba hablando un poquito antes en otra pregunta. Y es, ustedes lo que quieren son nuevos problemas y problemas más grandes. Una startup se quiebra por tener los mismos problemas. Entonces, si ustedes me dicen a mí, el primer problema de Fitpal es que recogimos 1 millón de pesos de un producto que no teníamos, pues es un gran problema. Pero si ustedes se fijan, históricamente nuestros problemas siempre han sido más grandes. Entonces ustedes, así la operación se reviente, si ustedes tienen un producto que agrega valor, el crecimiento va a estar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden lanzar cuantas veces quieran porque están solucionando un problema latente. Les pongo un ejemplo. Rappi se reventó y todas las plataformas se reventaron el Día de la Madre por COVID y por el Día de la Madre y no fue por nada diferente a que no había oferta. ¿Qué quiere decir esto? La oferta de Rappi está soportada bajo Rappi Tenderos, ¿correcto? Pero nunca va a haber la cantidad de Rappi Tenderos necesarios para entregar la cantidad de órdenes que ellos pueden llegar a crear. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Yo voy a dejar de pedir el mercado por Rappi porque me quedaron mal una vez? No, probablemente me quejaré y haré show y postearé en redes sociales. Pero si Rappi trabaja por solucionar un problema de raíz para mí, que es en realidad yo no puedo salir en COVID y me toca hacer mercado, ¿cierto? Pues los números no mienten. Entonces ustedes ven una compañía que pre-COVID tenía un revenue de 120, 110 millones de dólares mensuales y en 2 meses crecieron 4 veces. Quiere decir que ahorita ya están facturando 400 millones de dólares al mes. Es una locura, con todo y reventados. Piensen que acá el tema es que siempre se van a reventar operativamente, pero en la medida en que el valor que ustedes estén agregando realmente haga sentido para las personas, y esto tiene que ver con un concepto que se llama costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de dejar de usar Rappi? Para mí en este momento, como con COVID, es dejar de comer, ¿sí? Porque si uno vive en una zona donde el consumidor promedio de Rappi vive, donde no tiene supermercados cerca y además tiene que estar pegado al computador todo el día, pues el costo de oportunidad es no puedo salir o de alguna u otra forma me va a salir más caro, no hay mayoristas o lo que sea, pero Rappi lo suple. En el caso de Fitpal es lo mismo y es, para una empresa, yo me puedo reventar. Nosotros en Fitpal se nos ha reventado el host un montón de veces, incluso tuvimos una clase con Ecopetrol
la semana pasada donde se conectaron 2000 personas al tiempo y el host se toteó, pero la realidad es que se toteó porque la gente quería el producto. Entonces sí, fue un rollo y nos tocó manejar el tema y hubo conversaciones incómodas, Pero es un buen pero el problema para problema, tener. exacto, es un gran problema para tener. Y es, si yo estoy haciendo algo que la gente quiera de verdad, estoy en el buen camino. Y siempre se va a reventar la operación. La gran medida es que ojalá la próxima vez que se reviente sea 10 veces con lo que se me reventó esta vez. Y ahí sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Fantástico. Ahí además yo quería agregar, denme un segundo porque esta es una excelente pregunta de follow-up, pero antes quiero decir una cosa. Esa respuesta que acaba de dar Santiago es también la respuesta para una gran pregunta que sale siempre, que es como, ¿por qué si trabajo tanto tiempo y tantas horas y no es como que me falte ética laboral, no soy rico? Porque muchas veces, digamos como que uno puede encontrar en internet y cosas por el estilo, muchos comentarios y videos que dicen como, no, si usted trabaja un montón, pues el éxito le va a llegar. Pero pues uno también ve al tipo con la zorra en la calle, jalando la tuta, con quién sabe cuántos kilos de cartón encima, y pues no es como que uno diga, uy, el tipo es exitoso. Entonces, eso que acaba de decir Santiago es muy valioso, porque fíjense la diferencia entre ir y moler para venderle a dos gatos, contrario a hacerlo a 2 millones de personas y ir solucionando, digamos, en el camino. Pregunta Martín Rodríguez B. ¿En qué momento un startup debería dar el salto a expansión nacional y o regional? Bueno, entonces, esta pregunta me encanta porque es algo que vivimos con feedback de primera mano y nos tocó aprender a las patadas. Y es, muchas veces uno cree que la forma de hacer las cosas es empezar chiquito, ¿cierto? Pero después de tener muchos mentores y grandes inversionistas, cuando estuvimos en San Francisco el año pasado, nos dijeron una frase que nos marcó la vida, puntualmente Paul Graham, que es el fundador, y es, you gotta think locally, ¿cierto? But execute regionally. ¿Y qué Hay quiere que decir pensar eso? localmente y ejecutar regionalmente. La Exacto. traduje para las personas que de pronto no. Y de hecho más agresivo, ejecutar globalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que el plan de ejecución desde el día cero, ¿cierto? Sea abrir chico como abrió Rappi. Rappi, no sé si ustedes sepan, pero empezó en el Parque El Virrey, regalando donuts a cambio de descargas. El plan siempre fue ser el Everything Store de Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Que uno desde el día cero, gracias a la tecnología, debería tener la capacidad de pensar en expandirse globalmente, ojalá. Y esto suena muy loco, pero entonces acá hay cuatro de los consejos que yo le daría a una persona si quiere empezar un negocio digital. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar el Internet. El primero es, tenga un negocio que tenga márgenes amplios, ¿cierto? Porque los márgenes amplios les permiten llegar a punto de equilibrio más fácil, les permiten soportar el crecimiento y les permiten tener un negocio mucho más cómodo y atractivo para inversionistas. El segundo es soporte en su negocio sobre network effects, que ya lo hablamos, es montarse sobre alguien que ya esté creciendo. Entonces, esos son dos checks. El tercer check es, desde el día uno de lanzamiento de su producto, ustedes deberían poder ser regionales al menos o globales. ¿Listo? Es el tercer check. Eso lo logran normalmente desarrollando software. Esa es la ventaja que dan las líneas de código. Si ustedes tienen un negocio digital versus un negocio físico, las barreras geográficas se rompen. Y yo sé que esto es difícil de entender, pero si ustedes van a Silicon Valley o a cualquier lugar de Estados Unidos, a Nueva York, a California, en Seattle hay un montón de hubs de tecnología, es increíble porque nosotros acá en Latinoamérica celebramos la apertura de un mercado y decimos, qué chimba abrimos México, qué chimba abrimos Brasil, y lo vemos como un hito. Cuando ustedes se sientan con una compañía tech-based, es decir, donde el núcleo es la tecnología, ustedes le dicen, marica, ¿en qué país está? ¿Saben cuál es la respuesta a estos manes? Le dicen a ustedes, venga, qué buena pregunta. Venga, hacemos la consulta o el query para los que saben echar SQL y dicen, oiga, yo tengo un usuario acá en Alemania, yo tengo una acá. No tienen ni idea en cuántos países están, no les importa, ellos están desarrollando un producto para el mundo. Entonces, esa es la tercera gran condición de que están en un gran negocio. Grandes márgenes, network effects. La tercera que les acabo de mencionar es poder ejecutar de una manera regional al menos o global desde el punto de partida. Y la cuarta y más importante es solucionar un problema que les guste, que les apasione. No por el cliché, sino porque van a tener que comer tanta mierda que la única forma de aguantarse todo eso que les va a tocar es haciendo algo que les guste.
Entonces, para responder la pregunta muy puntual, ¿cómo sé si me puedo expandir regionalmente o cuándo hacerlo? Si ya están montados en un negocio que no lo pueden hacer desde el momento cero, probablemente no están apalancados bien. No quiere decir que no sea un gran negocio, simplemente que no están usando esa palanca. Entonces, mi respuesta sería de dos partes. Entiendan que si ustedes usan las cuatro palancas al tiempo, de las que les acabamos de tener antes de concebir un negocio, están aumentando las probabilidades de éxito para todo el mundo, para sus inversionistas, para ustedes, para todo el mundo. Y segundo, si ya están en un negocio que pueden hacerlo o no, también está en sus manos decidir si quieren repensar el negocio. Pivotear no es nada diferente a buscar un nuevo problema. En Fitpal nosotros hemos pivoteado 300 veces. Creo que cuando nos hemos sentado 2 veces con Andrea y al principio éramos B2C, después B2B, después una mezcla, después pensábamos en Latinoamérica, después solo Colombia y ahorita estamos en un producto regional porque tomamos literal la decisión de coger una empresa fondeada con 55 empleados, con millones de dólares en la cuenta. Esto no lo digo para dármelas ni mucho menos, sino para que entiendan que si uno no toma decisiones que cambien el destino de un negocio, lo está destinando a morir. ¿Listo? Crecer lento no es nada diferente a morir rápido. Por lo menos en la industria en la que nos movemos. Porque ustedes tienen que entender que si ustedes están tratando de levantar capital, siempre va a haber una mejor startup que invertir que ustedes. Entonces, me alargué un poquito con la respuesta, pero en términos generales, si tengo un negocio que no se puede expandir regionalmente hoy, tengo dos opciones. Esperar a que lo pueda hacer o repensarlo y pivotar. No pasa nada. No pasa nada volver a pensar. Piensen y acuérdense de este ejemplo. Fitpal solo estaba en Colombia durante 3 años y en 12 horas estuvimos en 5 países. A mí es algo que nunca se me va a olvidar. Y no fue porque fuimos mejores, no fue porque fuimos más buenos, no fue porque fuimos unos genios, ni porque levantamos millones de dólares. Fue porque decidimos pivotear ante una crisis que nos obligó. Es que eso es lo más envidiador de todo. Hasta que a uno no lo empujan por el precipicio, uno no cree. Pero necesitamos que una crisis amenazara nuestra vida para poder reinventarnos y entender que lo más importante desde el día uno era poder ofrecerlo a varios países. Y en cuestión de una semana teníamos 30.000 clientes en 5 países. Entonces, depende de ustedes. Depende de pivotear el negocio o estar cómodos donde están. Tampoco crean y no caigan en el error de creer que solo vale la pena montar unicornios, porque eso no tiene sentido. Hay grandes negocios que no necesariamente operan ni siquiera por fuera de Bogotá. O sea, yo conozco personas que viven muy bien y además aman lo que hacen operando solo en Bogotá. Es que no se les olvide que esto es un mercado de 10 millones de personas. Tampoco es, no caigan pues en que todo tiene que ser global y si no es un unicornio fallé en mi vida, sino enamórense de un problema y entiendan que si quieren perseguir el sueño del unicornio, probablemente van a tener que cumplir los 4 checks que les dije, pero si no y están cómodos con lo que tienen y con lo que les gusta, también está bien. No, no, no todo en esta vida es crear negocios gigantescos, porque nunca se les olviden que a mayor negocio, mayor problemas, y a más plata, más problemas. Entonces, los grandes negocios también traen grandes problemas y hay personas que simplemente no nacieron para eso. Hay personas que les gusta más tener una vida tranquila, sin tanto alboroto. Entonces, también entiendan que están cambiando cuando crecen, Y porque es que cada vez que también, ustedes crecen se lleva un pedazo de ustedes. Eso viene con un estrés gigante y hay personas que no quieren eso en la vida. y es que además también, digamos, leyes naturales de la física tampoco pueden existir la cantidad de, ¿cómo decirlo?, de habitantes que hay en la Tierra con un negocio gigantesco al costado. O sea, para eso justamente hay distintas escalas y distintos nichos donde uno puede make a living, uno puede vivir bien. Ahí, como dijo muy bien Santiago, hay que saber balancear un poco entre qué quiero yo, qué puedo lograr y qué oportunidad tengo enfrente. Y todo funciona, o Les puede voy a llegar a poner un funcionar. ejemplo clásico que a mí me marcó la vida. Todos hablan de una startup como una empresa que crece a doble dígito, casi que indefinidamente, para facturar cantidades absurdas de dinero. Esto es como la concepción de una startup. ¿Quién me podría decir acá que la startup más importante del país tal vez ni siquiera es una startup? Todo el mundo mira Rappi y está muy cool. Pero yo les voy a hablar de otra startup que se van a ir de culo cuando les diga, porque
no la van a poder ver porque cuando me contaron a mí yo no creía. Y se llama Compensar. Compensar es una caja de compensación. Opera en Cundinamarca, es que ni siquiera en Colombia, en Cundinamarca. ¿Listo? Facturan como 3 billones de pesos. Eso es una barbaridad, ¿cierto? Y los manes vienen creciendo a doble dígito durante los últimos 20 años. Esto es algo que, o sea, la startup más grande del mundo es que esos crecimientos son una locura. Y cuando ustedes vean, ellos solo operan en Cundinamarca. Y es simplemente porque la masa de personas que tienen ellos tiene un mix muy especial. Y es, ellos tienen una gran cantidad de usuarios con tickets promedio muy altos. Y eso es un éxito, una receta para el éxito gigante. Y fíjense que no son una multinacional, no son pues un país, o sea, nada de Latinoamérica, nada del mundo, nada, operan en Cundinamarca, facturan 3 billones de pesos, billones, de manera recurrente, exclusivamente de Cundinamarca, y crecen todos los meses a doble dígito. Incluso creo que ya son más grandes que la otra caja de compensación, que es Colsubsidio. ¿Y qué fue lo que hicieron efectivamente? Fue crear un monopolio. Crearon un monopolio probablemente del bienestar. Entonces, hicieron un negocio con el Estado y sencillamente han venido creciendo de manera gigante. Pero eso solo para darles un ejemplo de que no hay que estar en todo el mundo para ser gigante y que no necesariamente tienen que pensar en algo global para ser tremendamente exitosos. A mí me encanta cuando empieza a pasar esto en mis lives. Y es como, yo tengo unas preguntas antes y poco a poco esto literal casi que parece que fuera con guión, porque la siguiente pregunta que tenía es, ¿por qué no tenemos muchos startups latinos reconocidos en el mundo? Entonces, esa es una gran pregunta. Y es probablemente porque el social media ha explotado en los últimos tiempos. Y porque los founders, me incluyo, nos hemos concentrado en cambio de ser, de tener grandes negocios, en ser famoso. Entonces, cuando a uno lo llaman a ser parte de los medios, uno se siente importante y uno cree que está retribuyendo de manera positiva a su empresa porque le está dando exposure, porque más gente lo va a conocer y porque potencialmente más gente le va a comprar. Pero la gran falacia es que cuando el founder dedica su tiempo a volverse famoso y no a crear un gran negocio, termina con eso, con fama, pero sin un gran negocio. Y normalmente las personas que tienen grandes negocios no son famosos. ¿Por qué? Porque están trabajando en el negocio, no en la fama. Entonces, en Colombia y en Latinoamérica hay un montón de startups gigantescas, pero lo que llamamos como startup es un negocio digital que aparece en media. Eso es lo que es la concepción de startup. Y por eso no vemos tantas. Pero en realidad hay un montón de grandísimos negocios que ya lo vienen haciendo desde antes, que se concentraron fue en hacer valor y en crear capital. Entonces, ¿por qué no vemos grandes startups? Pues sencillamente porque probablemente la gente que ha hecho grandes cosas, pues no tenía la capacidad de montarse en social media o en plataformas que lo hicieran más relevante y probablemente no había un interés por parte del mercado de exponer a este tipo de personas, porque es que la realidad es que el negocio de los medios de comunicación es contar historias extraordinarias que nos hagan olvidarnos de nuestra normalidad. ¿Y qué más extraordinaria que la historia del tipo de 20 años que se hizo millonario con una idea de la nada? Todo el mundo quiere leer eso. Entonces está claro que, que los medios de comunicación van a querer dar bombo y platillo, porque ustedes también tienen que entender el negocio de ellos. Y es, si ellos montan la historia de Rappi y mucha gente los lee, pues mucha gente va a querer pautar con ellos y esa pauta los va a hacer millonarios a ellos. Entonces, el negocio de los medios de comunicación es capturar audiencias, ¿cierto? Para monetizar la atención de la gente. Por ende, a mayor atención que yo capture con una historia extraordinaria, pues más plata me va a entrar a la caja. Y pues, qué mejor historia que una startup, que es la típica historia del underdog o del tipo que no era nadie y se volvió el dueño del mundo en un año. Todo el mundo quiere leer eso. Entonces, también es como que yo siento que los medios de comunicación no habían explotado como han explotado ahora gracias a las redes sociales. Y como ahora montar una empresa digital con una marca cool y con founders que parezcan chéveres, pues se puede hacer en 5 minutos. Pues las historias para contar ahora son más que antes. Porque antes a uno le tocaba ir a hacer fila por allá a la Cámara de Comercio y tenía una empresa en 3 meses y Los qué tiempo startups tenía para son el llamar al... nuevo boy band, Exacto, o los Backstreet Boys en su época. total. Eh, pero una pregunta, digamos, no tan empresarial, sino casi que sociológica. ¿Qué no crees que haya algún valor en buscar fama?
crees que, digamos, definitivamente lo mejor es agachar la cabeza y punto y darle con mi martillito al startup y con todo y siguiendo los consejos que tú has dado acá de apalancamiento? O de todas maneras, si tú tuvieras una máquina en el tiempo y pudieras viajar hace 7 años o 8 años cuando empezaron con Fitpal, Ujú. de todas maneras habrías aplicado esto que ya mencionaste de ser muy trabajador y muy juicioso y con estos conceptos, digamos, muy elevados que seguramente vienen de la experiencia que has tenido en Silicon Valley, pero también le añadirías marca personal, buscar fama, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería ese balance perfecto, por ponerlo de alguna manera? Yo creo que no hay una respuesta buena o mala, sino hay caminos distintos que llevan a objetivos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Yo quería crear una gran empresa que fuera capaz de mover cantidades gigantescas de capital, ¿cierto? ¿Para qué? Porque nuestra motivación en un principio era disromper una industria. Es lo que queríamos. Queríamos mover la industria del fitness, modernizarla y capitalizarnos como el producto de salud más importante de Latinoamérica. Queríamos ser un gran negocio que moviera mucha caja. ¿Qué pasó? Que nuestra apuesta desde el principio fue pensar que la fama, salir en medios y en televisión y en revistas, nos iba a llevar a eso. Entonces yo personalmente, cada vez que tenía la oportunidad de hacer parte de uno de estos medios, pues de cabeza me iba porque pensaba que eso es lo que construía negocio. El problema es que yo me di cuenta que construir negocio no se hace saliendo en periódicos, sino construyendo negocio. Entonces, si yo quiero construir negocio, ¿cierto? Y tener una compañía con una gran caja que realmente esté dispuesta a disromper industrias, probablemente mi tiempo va a estar mejor aprovechado trabajando en la empresa y no trabajando en mi marca personal. Distinto a si yo quiero difundir un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que tengo, digamos, valor de una manera técnica o un producto o un servicio que al comunicarlo va a enriquecer a las personas. Esto es, por ejemplo, educación, funciona muy bien. Lo que yo sí quiero es crear mi marca personal, porque tengo un mensaje que al difundirlo agrega valor y por ende la capacidad que yo tenga de crecer más como marca personal va a difundir más este mensaje. Entonces, ahí yo quiero hacer una pausa porque ahí tenemos un problema y es con todos los nuevos gurús. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que enseña cosas que nunca las han Han puesto en práctica. practicado. Entonces, el ejemplo perfecto sería, ¿cuál es la gran falacia digamos, digamos, la época moderna en la que vivimos? Es que todo el mundo quiere enseñar cosas que nunca ha hecho. Entonces, yo les voy a enseñar cómo ser rico, pero nunca he sido rico. Yo les voy a enseñar a ser felices, pero probablemente mi vida es una mierda. Entonces, son estos gurús que tienen la respuesta a la salsa mágica, pero que en realidad nunca han hecho nada en su vida. Entonces, mi pregunta sería, es como si yo mañana saliera a decirles cómo montar un unicornio. Yo no puedo hacerlo porque yo no lo he construido. Les puedo decir cómo montar una startup que ha levantado un par de millones de dólares y que tiene una valoración, digamos, chévere, de alguna forma, hasta cierto punto. No sé, 10, 20 millones de dólares, lo que sea, no importa el número. Esto no lo pongo para nada distinto a dar el ejemplo. Hasta ahí llega mi conocimiento y por ende yo podría explicarles hasta ahí cómo hacerlo porque yo lo he vivido y lo he hecho pasar. Más allá de eso, nunca lo he logrado, entonces no tiene sentido difundirlo. Entonces, creo que el mix perfecto está en entender cuál es el objetivo. Si el objetivo es difundir un gran mensaje, uno debería ser capaz de tener la humildad para decir que uno debería poder enseñar solamente lo que ha hecho pasar uno mismo, ¿cierto? Porque de otra forma la credibilidad va a ir a cero, porque entonces, ¿cómo así que este tipo me va a enseñar a crear algo que nunca él ha hecho, ¿cierto? Y dos, entender que si de pronto lo que a uno le interesa es más que transmitir un mensaje, es crear valor solucionando un problema, es probable que trabajar en el problema, ¿cierto? Construya mucho más valor que construir marca personal. Entonces, según lo que uno quiera. Excelente. Para las personas que se están conectando en este momento, estamos hablando con Santiago Aparicio de Fitpal. Ha estado básicamente escupiendo fuego toda la noche. En verdad, ha sido un live muy dilucidador. Y quiero que hagan más preguntas porque hay que aprovechar el tiempo que tenemos con él para que nos siga acá ilustrando
en tantos temas que son importantes para todos nosotros. Pregunta Edugola, ¿qué tal viable, no sé si es qué tal o qué tan viable es hacer un negocio con estratos uno, 2 y 3 como target de mercado? De hecho, es el negocio más viable. ¿Por qué? Porque esa es otra gran falacia, y es que todos los startups o la gran mayoría nacimos para ser cool, no para hacer plata. Entonces les pongo un ejemplo. Todos quieren tener una marca sexy, ¿cierto? Que esté en la boca de todos, porque pensamos que al tener un negocio sexy, la demanda nos persigue. Pero en realidad, lo que ocurre cuando uno es capaz de desarrollar una marca sexy es que termina, digamos, siendo atractivo para mercados nicho. Y digamos que los mercados nicho no necesariamente son mercados que tienen una alta capacidad de captar capital. Y captar capital no me refiero a construir una pirámide tipo DMG, sino a realmente crear transacciones de valor. Entonces, por ejemplo, si Fitpal vendía una membresía de 120.000 pesos, cuando entramos a las empresas, pues era obvio que solo se la iban a poder dar a los ejecutivos. Era imposible que pudiéramos llegar a la masa. O sea, si yo quería, si mi sueño era que Fitball lo tuvieran todos los empleados de Coca-Cola, yo tenía que entender que es imposible que le den una membresía de 120.000 pesos en una compañía donde el 90% son operarios que se ganan el mínimo. O sea, no va a pasar. Entonces, el gran negocio, de hecho, está en las empresas que son capaces de solucionar problemas en la base de la pirámide. De hecho, más allá de creer si es posible, yo creo que debería ser un, digamos, una necesidad para crear negocios. Eso debería ser, digamos, que casi un requisito, si yo lo digo. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes se fijan, un negocio como explota, ustedes tienen una curva de adopción, en donde al principio muy poca gente muy arriesgada prueba su producto. Estos son los famosísimos early adopters, ¿listo? O las personas que prueban rápido, ¿cierto? De manera temprana su producto. Son personas súper arriesgadas, que están cómodas en probar cosas nuevas siempre y que sencillamente quieren apostarles a ustedes. Después viene una curva de masa, ¿cierto? En donde probablemente el negocio puede coger escala si estos early adopters dan unos buenos reviews de su producto. Es decir, la gente arriesgada lo prueba, da buenas recomendaciones, el voz a voz se mueve y el producto crece. Entonces, si ustedes empiezan por definición en un producto nicho, ¿cierto? En un estrato alto, por decirlo así, pues esa capacidad de masificación inmediatamente se acorta. Porque si ustedes piensan en una sociedad, pongamos el ejemplo de Bogotá, probablemente las personas que tienen alta capacidad adquisitiva o un ingreso alto son muy poquitas, serán el 1%, el 5%, ¿cierto? Entonces, los early adopters que ustedes pueden tocar van a ser muy bajos. Entonces, es una fórmula matemática sencillísima. Si yo tengo una marca cool, ¿cierto? Que está enfocada en personas de altos ingresos y esas personas aprueban mi producto, cada early adopter, digamos que en ese percentil de la población, de 10 millones de habitantes, logré que les gustara a 100 porque los pueden adquirir. Y de esos 100 cada uno le habla a 10. Entonces tenemos efectivamente 10.000 o lo que sea, compras, ¿no? Ahora imagínense la cantidad de early adopters que hay en estratos uno, 2 y 3, que son digamos, la mayoría de personas, ¿sí? Esas personas arriesgadas que les van a contar a cada 10 personas, ¿cierto? Ya no son los 100 que les conté, sino probablemente en la pirámide van a haber 1 millón de esas. Y de cada una de esas, si su producto es igual de bueno, le van a hablar a 10. Y el efecto masivo de eso crea en efecto unas ventas casi que 1000x más grandes que las otras. Entonces, yo sé que esto suena un poco complejo y es difícil explicar en un tablero, pero en términos muy básicos, todo funciona como un embudo, ¿cierto? Ustedes le hablan a mucha gente y muy poquitos compran. Entonces, lo que ustedes quieren para generar la máxima cantidad de ventas es hablarle a la mayor cantidad de gente posible. Y la mayor cantidad de gente posible está en la base de la pirámide, no está en la punta. Entonces, si ustedes hablan con la punta, pues las ventas van a ser muy chiquitas. Si ustedes hablan con la base, pues las ventas van a ser mucho mayores que si empiezan por la punta. Entonces, claro que es una gran idea, de hecho debería ser un requisito. Acá tengo una pregunta yo, y es, cuando estaban, digamos, haciendo esa migración de modelo de B2C a B2B, esta la quiero, digamos, un poco más como lo que pasaba en esa reunión con la persona que les daba el sí a ustedes. Empezaron a hablar, voy a decir aquí cualquier cosa, porque ya hemos dicho Coca-Cola y pues ya que estamos haciendo publicidad gratis a gaseosas, prefiero hacérsela a Coca-Cola que a otra. Eh,
cuál era la objeción mayor que ellos tenían y cómo y cuál fue el argumento o cómo lograron ustedes darle la vuelta para que empezaran a decir sí, 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 sí. Listo, entonces, eso es una gran pregunta, de hecho, porque yo creo que es algo que a mí me cambió la vida porque yo tampoco la pude resolver durante mucho tiempo. Y es la capacidad que uno tiene para estructurar un embudo de ventas. Muchas personas hablan del famoso, digamos, lead. Entonces, capturé un lead, que es un, digamos, un prospecto de venta. Ese prospecto se volvió un hot lead, que es súper ambiguo, yo todavía no lo entiendo, pero dicen que es un lead caliente porque alguien les dijo que de pronto iba a comprar. Ya voy a entrar como desambiguar eso, pero... Y ese hot lead se convierte en una oportunidad, y esa oportunidad se convierte en una venta. Entonces tienen un embudo de 4 pasos, totalmente arbitrarios, totalmente, digamos, ambiguos porque es imposible medirlo. Entonces yo iba a una reunión y me sentaba con Coca-Cola y oía un montón de objeciones y yo decía, mi feeling me dice, ¿quieren comprar o no quieren comprar? Si yo sentía que querían comprar, eso era para mí una oportunidad o un hot lead. Y si no, lo opuesto. Entonces lo primero es entender que las objeciones no siempre son lo que parecen. Y para poder tener digamos, un control sobre esas objeciones hay que ser muy ordenado. Y por ende, me voy a volver un poquito, hay que tener un embudo estructurado y cuantificable. Quiere decir, yo tengo que ser capaz de categorizar mis clientes de una manera cuantificable y medible, porque lo que no se mide no existe. Entonces, les pongo un ejemplo. En el primer ejemplo, que es ambiguo y cualitativo, tenemos hot lead, listo, lead normal, prospecto. Hot lead es lead caliente. Oportunidad y deal cerrado. No, pues qué chimba, eso depende de cómo se sienta el comercial, mete un dedo a la boca, toca el viento y dice esto va por ahí. Versus un prospecto donde yo diga reunión, ¿cierto? O llamada, que en este caso en pandemia sería Zoom, por ejemplo. El estado no se llama hotline, sino se llama Zoom. Después el otro estado se llama propuesta enviada, ¿cierto? Después el otro estado se llama confirmación de interés. Y después el otro estado se llama contrato. Si ustedes se fijan, ahí están quitando la ambigüedad. Cuando ustedes son tan explícitos en cada una de las fases y las pueden cuantificar, porque yo sé cuántas llamadas hubo, cuántas propuestas envié y cuántas personas expresaron interés de manera escrita, es decir, mediante un correo me dijeron, estoy interesado en continuar con el proceso, puedo entender muchas cosas, entre ellas las objeciones. Entonces, ejemplo número uno, ¿cuál es la objeción más grande? Precio. Pero en realidad cuando ustedes hacen este drill down y tienen su embudo, se van a dar cuenta que la objeción de precio es como está muy caro o lo que sea, no es realmente una objeción de precio, sino es probablemente que el cliente no está entendiendo el producto, ¿cierto? Probablemente no tiene tiempo para entenderlo o no está alineado con los KPIs que en ese momento tiene que resolver el cliente. Entonces, la más fácil es decir, Mari, está muy caro o lo que sea, y los desvían. Entonces, para mí, ¿cuál es el salvador? Y no entiendo por qué no veo más startups con esto, pero es, por favor, es clave. Es un estado que les va a solucionar la vida porque va a aclarar todas las objeciones que tienen, porque es la manera en que las objeciones dejen de ser cualitativas, es decir, opiniones, a realmente ser statements, es decir, argumentos. Y es, ustedes cuando ya tengan reunión y propuesta enviada, entre propuesta enviada y oportunidad van a poner un nuevo estado y ese estado se llama demo y le van a regalar al cliente un demo. Cuantifiquen el demo como quieran, un día gratis, 24 horas gratis, le mandan un banano gratis si venden banano, no sé, pero el demo lo que les va a dar a ustedes es la capacidad de identificar una objeción puntual, porque es que ya el cliente no se está quejando de una afirmación que ustedes hicieron, sino les está dando feedback en tiempo real de su producto o servicio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me siento en una reunión, explico mi producto y el cliente me dice, me parece muy caro, ya tenemos otro proveedor, no entendí, en este momento no estamos interesados, son cosas ambiguas. Pero si el cliente prueba mi producto, me va a decir, no me gustó esto, me parece muy caro lo otro. Tengo un proveedor que en este pedazo del producto me cobra menos. Les está dando cues o, digamos, insights, Pistas. pistas, pero tremendamente concisas acerca del producto. Entonces, para hacer, digamos, corta la respuesta, la solución es poner un demo, porque el demo les va a dejar ver objeciones, perdón, que son tremendamente específicas. Lo que ustedes no quieren son objeciones ambiguas, quieren específicas y la única forma de que sean específicas es que el cliente pruebe el producto o servicio, no se va a arriesgar pagando, entonces pues se lo regalan un poquitico y lo prueban y reciben feedback y corrigen.
Lo mejor de eso es que además, de todas maneras, inclusive si esas eh, objeciones llegan a aparecer, uno, ahí sí, vuelvo y cito a el sabio filósofo Pacho Maturana, perder es ganar un poco. Sí. Eh, Al menos uno quedó con información verídica con la cual uno puede corregir algo y que después puede terminar en ventas reales. Entonces, eso me Correcto. De parece hecho, eso una que dice estrategia Andrés excelente. es súper valioso porque lo que no hace nadie tampoco, de nuevo, que todo el mundo debería hacer, si ustedes tienen un equipo de ventas o hacen parte de un equipo de ventas, por favor tengan un playbook. ¿Qué es un playbook? Es un libro de jugadas, como si ustedes fueran un entrenador. Entonces, cada vez que ustedes tengan una objeción que nunca en su vida hayan oído, la tabulan y tienen un documentico con todas las objeciones. ¿Para qué? Para que en tiempo real, cuando ustedes oigan una objeción, sepan cómo contrarrestarla. Y ese librito de objeciones, ustedes lo tienen en un documento. ¿Cómo es la forma más fácil de hacerlo? Un Google Drive, ¿cierto? O un Google Sheets, donde ustedes tengan un Excel, ponen objeción número uno, esta, y todos los días van alimentando ese documento. Cuando ustedes oigan una palabra clave en la conversación o en la llamada, ustedes van a tener su computador enfrente, van a poder escuchar control F, que es la manera rápida de buscar la palabra clave que les dijo el cliente, y los va a llevar a la parte del documento donde está esa objeción. Y ustedes ya van a haber podido pensar en el pasado cómo solucionarlo. Entonces, es súper importante que tengan ese control y ese playbook de objeciones, porque puede que si ustedes llevan un montón en su negocio o incluso si son los fundadores, se las sepan todas. Pero la realidad es que ustedes como fundadores van a tener que estar operando el negocio, no necesariamente van a estar en todas las llamadas de ventas y necesitan que sus vendedores estén capacitados. O incluso si ustedes son un sales rep ustedes mismos, ¿por qué dejar pasar todo digamos, la capacidad que ya tienen sus compañeros aprendida? Consolídenla y úsenla a su favor. Es de nuevo, es leverage, es apalancamiento. Punto. Acaba de salir de un par de preguntas rápidas que nos hicieron en el chat. Pone, se las pinto. ¿Cómo hacer algo para que las empresas grandes apoyen a las pequeñas emprendedores con ventas y compras? Afortunadamente estás en el lugar correcto porque en Pitch and Hunt somos una empresa, somos una tienda multimarca que tiene presencia en e-commerce, que precisamente nosotros nos encargamos de hacer los envíos, etcétera. Entonces, si tú tienes un producto que quieres hacer que tu gente, tus potenciales clientes puedan adquirir más fácilmente y no, digamos, estás metido en el tema de logística, etcétera, nosotros nos podemos encargar de eso. Solamente cobramos una pequeña comisión por las ventas y además de eso, ya para los que les interesa, nosotros estamos muy interesados en conectarlos y hacer que crezca este ecosistema de emprendimiento. Por eso traemos a invitados como Santiago, como Mauricio Hoyos, como Ricardo Leiva, que hemos tenido en ocasiones anteriores. Todos esos lives los pueden encontrar en nuestro Instagram. Vamos a seguir invitando más personas y también los pueden buscar en YouTube en caso de que de pronto no los encuentren, porque pues estábamos empezando y vamos ahí solucionando. Frank Pineda dice, ¿qué consejo para capitalizar un producto que nunca se han vendido? Solo prototipo. Ya lo respondimos en la primera parte de este live, que la puedes encontrar en Pitch and Hunt, en nuestro Instagram, @Pitch and Hunt. Eh, Voy a, para que te puedas ir a descansar. Acá hicieron una pregunta repetida, pues que ya hubo una respuesta antes. Mm, ¿Con qué hábitos? Bastantes cosas repetidas. Esto está bien. Moisés Carrillo, la semana pasada tuvimos la semana de la productividad acá y preguntan, qué hábitos tienes para conseguir resultados extraordinarios? Entonces, ¿cómo son tus rutinas diarias o algo así por el estilo? Es como lo que me imagino que va esta pregunta. Entonces, listo. Acá yo creo que hay un error que yo me pasé la vida también buscando y es, todos hemos leído el artículo de qué hacen los billonarios antes de desayunar o lo que sea que hayan leído. Y en realidad creo que la respuesta no es, el éxito no está alineado con generalidades. No hay una respuesta general. El éxito está alineado con cosas y tareas tremendamente específicas que repetidas en el tiempo consiguen un resultado. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy estúpido. Si yo sé que de cada 10 personas que llamo, ¿cierto? Una persona me compra, ¿qué debería hacer yo? Todos los días
llamar a 10 personas, parece obvio, ¿no? Y al final del año tendría 365 ventas, ¿correcto? Puro y Ujú. duro. Entonces, lo primero que tienen que identificar es un hábito, sea cual sea, que les permita obtener un resultado en el día presente. ¿Listo? No esperen a que ese resultado se dé en semanas o en meses, sino que ustedes puedan obtener un triunfo cuantificable, es decir, en crecimiento o en ventas o en ahorros, ¿cierto? Todos los días, que ustedes lo puedan medir. Cuando identifiquen ese patrón de comportamiento, ya tienen la mitad del problema solucionado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo identifiqué un mecanismo mediante el cual yo puedo cerrar una venta diaria todos los días. Ahí ya tengo la mitad de la ecuación, digamos, realizada. Y la segunda parte de la ecuación es entender qué significa el interés compuesto. Ya lo expliqué antes. Entonces, Ujú. ¿ustedes qué creerían que ocurre si ustedes son capaces de mejorar ese hábito? Ya saben que es medible y cuantificable, ¿no? Entonces lo podemos medir. ¿Ustedes qué les parece? ¿Les parece difícil mejorar en un 1% todos los días? A mí me parece realmente fácil. Entonces, digamos que en el ejemplo de las llamadas, si yo en cambio de hacer 10 llamadas hago 11 llamadas, ¿cierto? Ni siquiera sería un 1%, allá sería un 10% de crecimiento. Pero pongámoslo chiquito, un 1% de mejora en mi indicador todos los días. ¿Ustedes saben qué logran donde mejoren todos los días un 1%? Piensen que cada día va a ser un 1% respecto al día anterior, ¿no? En efectos generales, lo que ustedes crecerían sería 37 veces su negocio en un año. En un año. Si ustedes cogen literalmente un patrón diario que les deje conseguir una tarea, ¿cierto? Cuantificable, y la crecen en un 1% todos los días, el efecto compuesto de eso es que ustedes van a poder crecer 37 veces lo que sea que están haciendo en un solo año. ¿Listo? Entonces, para ponerles un caso muy tonto, si ustedes venden $100 al día, pónganse la meta del siguiente día a vender $101. Eso es crecer un 1%. Si ustedes el tercer día, pues van a tener que crecer el, como $102 con 11 centavos. ¿Sí ven? El patrón acá importante es el crecimiento constante. Entonces, acá es donde viene la gran enseñanza que me tomó mucho tiempo. Los grandes avances en crecimiento y los grandes golazos que uno ve de gente que logra cosas extraordinarias no es el resultado de golpes de suerte ni de grandes negocios. Es el resultado de tareas pequeñas que crecen de manera compuesta todos los días. Rappi no factura 400 millones porque cerró una ronda de SoftBank de $1.000 millones. Rappi lleva creciendo todos los días 1%, pero lleva haciéndolo 5 años seguidos. Entonces, el gran consejo acá es literalmente eso: encuentren una tarea diaria y crezcanla un 1%. Y eso les garantiza que todos los años van a poder crecer 37x. Acuérdense que el número mágico de un inversionista es 10x. Esto quiere decir que si ustedes uno de cada 3 días le pegan, igual van a poder levantar capital. O sea, uno queda realmente sin palabras con estos consejos que da Santiago y por eso es que viene la última pregunta antes de la ronda flash, que son 5 preguntitas rápidas para que puedas ir. Dice Dafesa, ¿cómo conseguir capital? ¿Puedes dar plataformas o otras estrategias a quienes llamar, etcétera? Por supuesto. Entonces, de nuevo, acá lo importante es que ustedes tengan tres métricas muy claras de su negocio. O sea, uno no consigue plata por tener una gran idea, uno consigue plata por tener un gran negocio. Por ende, ustedes lo primero antes de buscar plata es tener un negocio que venda algo, no importa cuánto, pero algo, y que esté creciendo 20% mes a mes, y que ustedes por lo menos puedan tener ese crecimiento durante 3 meses seguidos. Entonces, checklist. Tengo un negocio que ya vende, es decir, factura, y que esa facturación está creciendo 20% mes a mes y que lo ha venido haciendo al menos durante los últimos 3 meses. Ya estoy preparado para levantar capital. Paso número 2. Puedo escoger dos caminos. Consigo fondos y ángeles inversionistas o me voy por una incubadora. Mi consejo sería, hagan los dos. ¿Por qué? Porque es gratis. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, básicamente hay
millones de incubadoras, pero ustedes pueden aplicar a 4 muy rápidamente. Rockstart, Y Combinator, 500 Startups y Seed Stars. Esto, digamos que no se tienen que aprender los nombres que les acabo de decir, pongan incubadoras en Google y les van a aparecer las más famosas. Y ustedes en un clic pueden estar llenando un formulario en donde literalmente en cuestión de un mes los pueden estar fondeando. ¿Cómo los fondean? No, se le cayó la señal a Santiago por alguna razón. No sé si será batería. No, ahí está. Menos mal. Transmitir con Santiago. Y ya. Ya, listo. Ahí entró. Se le fue en el punchline. Listo. Entonces, Entonces, listo. Entonces, buscan la incubadora, aplican con un form que les va a tomar 30 minutos y depende de la incubadora les van a invertir entre 10,000 a 150,000 dólares según la que escojan. Pueden aplicar a todas, no tienen que aplicar a solo una. Ese es el primer camino. ¿Listo? Acuérdense que lo más importante es ya tener las métricas. Y el segundo camino es literalmente empezar a buscar ángeles inversionistas o fondos de inversión. Entonces, hacen lo mismo en Google. Buscan fondos de inversión, ya sea, no tienen que ser en Colombia, todo lo pueden hacer a través de Zoom, y les escriben un corto mail de 2 líneas en donde ustedes les pongan sus 3 métricas. Hola, me llamo tal, mi negocio en una línea hace esto y estas son mis métricas. Ejemplo tonto. Escribo a un fondo. Hola, mi nombre es Santiago Aparicio, soy fundador de Fitpal. Somos una aplicación que mediante tecnología inteligente logra que los empleados de grandes compañías multinacionales se muevan. Punto. Facturo 100 pesos, de los cuales quemo 20 pesos al mes para sobrevivir y estoy creciendo 20% mes a mes. Les sugeriría ahí poner, hay una aplicación muy chévere que se llama Calendly, que les permite poner su calendario en vivo y ustedes les ponen el link de Calendly al inversionista para que les cojan qué fecha quieren hacer una videollamada con ustedes. O simplemente les ponen, ¿cuál de estas 3 fechas te sirve para tener una videollamada? Esta o esta. Y lo dejan agendado. Punto. Eso con los fondos, ustedes van a buscar por Google. Y el resto lo pueden hacer a través de LinkedIn. En LinkedIn ustedes empiezan a buscar palabras clave. Ángeles inversionistas, venture capital, angel investors, lo que ustedes se les imaginen y les van a montar un montón de nombres. Y de nuevo, esto es un juego igual que las ventas de números. Ustedes tienen un embudo y a mayor número de fondos, ángeles e incubadoras que hablen, pues del otro lado les va a salir más. Pero no piensen que levantar capital es un tema de suerte ni de conexiones, sino es un tema de tener un negocio que haga sentido. Una vez tengan el negocio que haga sentido, ya son números. Es decir, háblenle a la mayor cantidad de personas posibles. En mi caso, para que ustedes se den una idea, antes de recibir nuestro primer cheque y de levantar, digamos, nuestra primera gran ronda, con Julián tuvimos 1,156 pitch, es decir, llamadas con inversionistas. 1,156 para que picara uno. Creo que esa es la tasa más puerca de la historia en conversión. O sea, yo creo que a nadie le ha ido tan mal como a nosotros. La única diferencia es que si un día hacíamos 10 llamadas y nadie mostraba interés, pues el segundo día hacíamos 20 y el tercer día 30. Entonces, gente para hablar, siempre va a haber un montón. Gente para convencer en este mundo del venture capital que es tan peleado, no van a encontrar. O sea, dejen que los números hablen por ustedes. No, o sea, acá nadie levanta por ser buen tipo o por ser querido, por ser un crack, sino es por tener un negocio que haga sentido. Y el resto ya son números. Llamadas todos los días. Mi recomendación puntual sería, nunca funden una empresa solos, sino con un equipo. Ojalá de 2 o 3 fundadores. Y en el momento en que ustedes decidan levantar capital, una de estas 3 personas se va a dedicar exclusivamente a levantar capital y los otros 2 operan el negocio. Entonces, en este caso, lo que ustedes harían sería, 2 los dejan resolviendo los problemas de la empresa y el otro se queda todo el día haciendo llamadas, haciendo pitch todo el día, buscando inversionistas que su trabajo sea 100% levantar plata y así ustedes aumentan las probabilidades. Porque si no caen en lo peor de los dos mundos, que es descuidar el negocio por tratar de levantar capital. Y créanme, ustedes siempre van a justificar el querer hablar con un inversionista y eso va a deteriorar su negocio. Siempre.
Fantástico. La última pregunta y más importante de todas. ¿Es el cereal una sopa? ¿Es el cereal una sopa? Yo me atrevería a decir que no. Y yo creo que el cereal no es una sopa, porque muchas veces cuando yo iba de afán echaba cereal sin leche en la maleta para la universidad. Entonces no estaba mojado. Pero no creo que uno se Excelente. pueda No, sí, tomar una sopa seca. Eso sí debe ser horrible. El ajiaco como sin cocinar, así como que no. sí, la porquería. Le sale nata y todo arriba y yo lo he intentado y no, no se puede. Damas y caballeros, él fue Santiago Aparicio. Les recomiendo que por favor lo sigan, @Santiago Aparicio, ¿sí? Correcto. Y @Fitpal, Fitpal. Eh, Tu momento de hacer el pitch de por qué la gente debería utilizar Fitpal en este momento. Eh, Como ya saben, nuestro modelo de negocio es que les paguen Fitpal. Entonces, ¿por qué deberían notar Fitpal? Porque si se lo venden a su empresa y hacen que yo hable con su director de recursos humanos, se los van a regalar. Entonces no les va a costar un peso. Excelente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Santiago, nuevamente, encarecidamente. Fue un live muy, muy productivo para nosotros acá en Pitch and Hunt. Vamos a seguir teniendo más invitados de este calibre. Ya tenemos para la semana entrante a los emprendedores de Coupa, de Carton Made, de Animalista y de Mayarca, que son de Pitch and Hunt nativos, así que los van a poder conocer. Y muy seguramente vamos a tener a Gabriel Santos, representante de la Cámara, para que hablemos de todos los temas sociales que están afectando a Colombia y al mundo en este momento. Entonces no se van a querer perder nada. Santiago, muchísimas gracias nuevamente. Nos hablamos. No, un Fue abrazo y un gracias por la placer. invitación. Nos vemos. Chao. Chao. Finalmente, finalmente, esto va a quedar grabado. Lo pueden encontrar en el IGTV de Pitch and Hunt. Si quieren ver más contenido como este, síganos. Tenemos una comunidad muy activa. Todo el tiempo estamos preguntando a ustedes qué más quieren ver. Así que si este es el momento de brillar y díganme a quién más quisieran que invitáramos. Acá haremos todo lo posible. Y les dejo una pregunta. ¿Les gustaría que en Pitch and Hunt hiciéramos un programa de mentorías? Díganme si sí o no, dejen un mensaje en la publicación más reciente, etcétera, lo que quieran. Y acá estamos para ustedes. Tenemos contenido para rato y todo lo pertinente que ustedes necesitan para poder salir de esta pandemia como mejores personas, mejores empresarios. Así que nos vemos. Gracias a todos ustedes, los que se conectaron y se conectan además frecuentemente acá. Muchísimas gracias. Un abrazo.